encuentro porque busqué todos los ángulos, una falta como la que buscaron ellos y no encontré. ¿Qué te dijo? ¿Qué o vos qué le dijiste? Yo le dije al árbitro del partido que cuál fue el criterio para que el VAR le llamara para que cobraran el penal y no me supo responder. Me miró y no me dijo nada. ¿Y el de River qué te dijo? No, el de River estaba con que yo le choqué, que fue falta y... Pero para mí fue una jugada normal que... Es más, yo estoy por delante de él. Si ustedes ven mi brazo izquierdo ni siquiera estaba abierto como... Para decir que yo abrí el brazo con intención de ir a chocar o meter el brazo, nada. Busqué abajo en la pierna y tampoco hubo nada de contacto. Federico, Ariel, qué polémica, ¿no? Qué polémica, qué pena, estamos viendo la acción. Primero la revisa el VAR, ¿verdad? Y uno cuando pensaba que revisaba el VAR ya decía algo van a encontrar porque están buscando, al igual que al final del año pasado, están buscando cosas justas. A vos te expulsaron, el árbitro decía que no te dijo nada, Joel, después vi que Celso, Ayala, varios compañeros se acercaron y le dijeron varias cosas. No sé si habrá respondido, pero increíble, decir que no pudiste dormir y uno entiende, porque estaban ganando después de perder 2 partidos, por fin lo hacían y queda como protagonista de esa acción. Hola Federico, la verdad que yo personalmente estoy muy dolido porque así mismo como vecino estaba costando bastante. En los 2 primeros partidos no pudimos ganar y justo ayer que nos estaba dando viene y no cobran esta injusticia, ¿verdad? Y no es lo tanto por mí, sino por mi compañero, por el esfuerzo que se hizo. Ya, imagínate, adicionaron 6 minutos y el partido ni siquiera paró mucho, después adicionaron uno más de vuelta y no sé, la verdad que deja mucho que desear el arbitraje y la manera como se está manejando ahora. Y no solo en el partido de ayer, sino el partido del Duque Nacional también, yo creo que en ese partido cobraron cualquier cosa también. Y la verdad que están jugando con el esfuerzo de la semana, de un grupo de... Porque este es nuestro trabajo y imagínate nosotros estar rompiéndonos todos los días ahí para tratar de conseguir un resultado y que nos vengan a perjudicar aquí, porque no sufrimos solo nosotros, sufre nuestra familia atrás de esto y la verdad que es muy injusto. ¿Te sentís culpable, Joel? Y obviamente que sí, porque ya pasó, ya se cobró, yo salí expulsado y obviamente yo voy a cargar con esa responsabilidad, ¿verdad? Pese a que es una injusticia, que se cobra cualquier cosa, se equivocaron ellos, pero al final el protagonista soy yo, ¿verdad? Desde la toma de atrás pareciera ser que por ahí pudo haber una cara ilegal, pero desde adelante de la toma de la cámara, Joel, los 2 meten el brazo. Yo te digo, yo traté de buscar de todos los ángulos y mi brazo izquierdo con el que yo supuestamente tengo contacto con él está para adentro. Es como que él viene a chocarme a mí y yo ni siquiera, yo soy el que voy tambaleando hacia adelante porque él viene a chocarme a mí. No es que yo voy y le choco directamente a él. Yo gané la posición porque yo estaba por delante de él. Y después del partido, tus compañeros o vos volvieron a pedir alguna explicación. Yo ya no estaba ahí, la verdad que ya no sé si ellos le dijeron algo más. Pero... Sí, como te decía antes, tu compañero y Celso Ayala estuvieron como 2 minutos por allí hablando con el árbitro. No, la verdad que yo no estuve ahí, no sé qué le habrán dicho, pero la verdad que después mis compañeros todos se fueron a darme su apoyo y a levantarme. Bueno, a recuperarse de todo esto. Muchas gracias por atendernos, muy amable, Joel. No, cuando quiera, Bruno, y ojalá que esto ya no vuelva a pasar porque, como te dije, se perjudican a un grupo de trabajadores que se están esforzando día a día y también nuestra familia sufre de esto. Gracias, muy amable. Ahí está Joel Jiménez, el jugador de Sudamérica. ¿Qué nos decía Figueredo ayer en peligro de gol? Porque fue bastante duro, contundente el presidente de Sudamérica. Tenemos los materiales, por favor. Al aire lo de Miguel Figueredo.
mal porque la verdad que sufrimos una injusticia terrible hoy, no solamente por el penal mal cobrado, sino que por también la adición de minutos, adicionamos 6 minutos y después agregamos uno más otra vez, o sea que se tenía que jugar el partido hasta que nos empaten o algo así, algo tenían que inventar. Pero la verdad que es lamentable, los errores muy seguidos, los árbitros, yo no sé si le están jugando en contra al director de árbitros, pero ¿qué es lo que está pasando? Presidente, suele ser muy comedido, pero te escucho algo inclusive ofuscado, con esa rabia que genera a veces una injusticia. ¿Crees que se cometió una injusticia definitivamente hoy con Sol de América? Definitivamente sí. Doble injusticia, por el tiempo adicionado y por el penal mal cobrado. Y la verdad que se causa eso porque uno trabaja, invierte, paga, acompaña, es mucho lo que se deja detrás de una pasión que finalmente viene un badulaque y te la roba sin problema, ¿verdad? Entonces eso duele. Claro, ¿qué pensás hacer, presidente? A partir de ahora, ¿qué pensás hacer? Y no, voy a hablar con la gente del departamento de árbitros, también vamos a hacer una nota para que esta gente a ver si pueden no cobrar más contra Sol, porque ya es una vergüenza y es muy grosero el error que cometió. ¿Quién fue el árbitro del partido? Méndez. ¿Y Méndez recurrió al VAR para cobrar el penal? Sí, recurrió al VAR. ¿Y el VAR no se dio cuenta de que había un error, presidente? Hoy por hoy, si el VAR cobra, tiene más peso aparentemente que el árbitro de campo, porque al llamar el VAR siempre hacen caso a lo que le inducen desde el VAR. Y ahí ocurren las equivocaciones, porque al lado de la jugada del penal estaba Línea, que absolutamente vio que se tiró el jugador de River, no cobró absolutamente nada el árbitro tampoco, y a instancias del VAR que no sé qué vio, le inducen a cobrar el penal al árbitro. Pero, presidente, ¿qué pudo haber visto el VAR? O sea, algún motivo tiene que haber, o sea, o el penal fue totalmente inventado. Te pregunto porque no estaba viendo el partido. Y casi tan grosero como el de ayer. Casi tan grosero como el de ayer. Bueno, fuertes declaraciones de Figueiredo, el presidente de Sol de América. En otro momento nos confirmó que va a hablar con el presidente Robert Harrison. Y ahora, ¿cómo se soluciona esto con tantos errores seguidos, no? Sí, comenzamos con el de Luque. El de ayer Luque, para mí no fue, yo iba haciendo una postura, no fue, viendo de vuelta la jugada. El de River Sol decís. Claro, el de ayer no fue, porque los dos inclusive manotean y van en una disputa de pelota en la cual el contacto normalmente se va a producir porque esto es fútbol y deporte de contacto. Y ayer también, después de ver la jugada, el gol de Libertad, el de Vareiro, hubo una falta previa de Sebastián Ferreira contra el Pulpito Duarte. Un pisotón a la altura del talón del Pulpito Duarte que ni siquiera revisaron. Sí. Ni revisaron. Y Mario Díaz Ibar fue ayer el árbitro del partido. Y esa jugada desemboca en el gol nada más y nada menos. Exactamente, el segundo gol de Libertad. Porque Sebastián Ferreira hace el taco. Sí. Y de ahí Antonio Vareiro define. Pero hubo un pisotón y... Perdón, Federico, quiero nomás redondear esto. ¿Sabes que hubo un pisotón y mirando bien la imagen, te das cuenta que también el brazo izquierdo desplaza al jugador de Cerro Porteño? Y dos contactos. Eso quería decir, yo miré más el brazo. Sí. ¿Vos decís que hay pisotón? Sí, abajo hay pisotón. Claro. Categórico. Ayer ya, y seguramente cuando venga Dani, vamos a estar hablando por qué no fue penal lo de Banjoni para nosotros, ¿verdad? Contra Enzo Jiménez. ¿Sabes que ahí lo único que salva la cuestión es que puntea antes el jugador? Pero después hay un contacto, ¿verdad? No, hay un pisotón. Hay un pisotón. Si vos pones la foto. Esta es la jugada. Hay un pisotón. Estamos viendo a veces. Sí. Y lo de... ahí está. Lo de el delantero de Libertad se tendría que haber revisado, cuanto menos, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando, 3 partidos, realmente uno entiende la bronca de la gente de Sol de América. Este se revisó, la del posible penal. La del gol no se revisó por el VAR, no fue llamado el VAR. Pensamos que en un momento, cuando vimos la retiración del brazo, lo iban a llamar, pero sacó rápidamente del medio Cerro Porteño tras sufrir el segundo gol, el que dio vuelta al partido, por parte del demonio Vareiro. Marcelo González, ¿cómo estás? Buen día, Bruno. ¿Qué tal? Un saludo para tu compañero de la mesa. Bueno, ídolo, jugador de River,
Estuviste en la jugada, en la polémica, caíste al área, en la jugada en la que Jiménez de Sol, entiende, el VAR y el árbitro también, así lo entendió que hubo penal. Sea lo más sincero posible, por favor, porque la gente de Sol dice que de ninguna manera esto fue penal. ¿Cómo fue la jugada para vos? Y Bruno, te soy sincero, la verdad que yo siento el contacto, pero fuerte que en la espalda, ¿verdad? No, para mí no es un hombro contra hombro. También además, con el toque que yo hago con la cabeza, y tiro más o menos a mi diagonal. Y creo que ahí le gano la posición. No es que yo saco nuevamente para mi derecha o para tirar un centro. Y una vez que yo toco ya el balón con la cabeza, creo que ahí viene él y me choca. Ajá. O sea, para vos es penal entonces. Y para mí sí, porque como se sabe, en el área la verdad que no te pueden tocar haciendo una gambeta o algo, siempre te cobran penal, digamos. Bueno, escucharon, muchachos, para él hay un contacto, sienten un contacto. Claro, él dice que no es hombro con hombro, sino que Joel Jiménez le dan la espalda. Sí, la atropella, sí. Además también creo en una jugada anterior, en un tiro libre, recibo un pisotón también de él, ¿verdad? No pude ver la jugada si es en forma, digamos, de a propósito o fue sin querer, ¿verdad? Pero siento que me pisa muy fuerte también. Ahora, el trámite del partido fue parejo, estuvo mejor Sol, fue mejor River, o hubo pasajes en el que hubo dominio de uno de los equipos. Sí, la verdad que sí, fue parejo también, ¿verdad? Pero creo que nosotros en el primer tiempo iniciamos bien las cosas, hicimos bien, manejamos creo por gran parte del primer tiempo el partido, no pudimos concretar las situaciones que capaz tuvimos y en el segundo tiempo creo que no quedamos y fue más parejo el segundo tiempo. Bueno, Marcelo, gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo para vos y para tu compañero. Muchas gracias. Marcelo González, jugador de River. Partidazo, señores, intenso el de Libertad Cerro. Quiero ir adelantando los materiales en televisión. Habló Garnero, habló Francisco Chiqui Arce, que como pocas veces un técnico reconoce que el rival jugó muy bien y que tuvo sus méritos para ganar, pero iremos comentando todo eso. Al aire, por favor, Daniel Garnero y Francisco Chiqui Arce. No, lo que creo es que después de esos 20, 22 minutos que veníamos excelentes, jugando bien y trabajando como lo habíamos pautado un poco con los muchachos, comenzamos a ser imprecisos con la pelota y ellos se aprovecharon muy bien por la velocidad, porque tienen muy buen despliegue con Antonio, con Seba saliendo de atrás, llegando con Merlini también en los contraataques, y cuando nos convirtieron, creo que los dos goles nos convirtieron bastante seguido y nos tardamos prácticamente todo el primer tiempo después para igualar de vuelta el partido. Pero en el segundo tiempo sí fue bastante de ida y vuelta, lo podíamos haber empatado y podían haber aumentado ellos también de contraataque. Sí, buscamos esa manera de tener superioridad ante el rival cuando tiene dos delanteros, y esa circulación nos permite progresar dominando el juego, encontrar a los futbolistas que puedan marcar una diferencia y poder terminar la jugada. Sí, buscamos eso viendo que tampoco tenían una referencia aérea importante para esa segunda jugada, y lo hicimos bien. Eso produce un desgaste más grande, pero el equipo estuvo ordenado, se hizo de muy buena manera y eso nos permitió revertir un resultado que se nos había hecho muy cuesta arriba, un rival donde nos controló y dominó el juego hasta el gol de ellos con mucha facilidad. No podíamos hacer pie, no podíamos agarrar la pelota y eso hizo que hayamos sido muy dominados. Después lo pudimos controlar mejor, cortamos un poco más los circuitos de juego de ellos, interrumpimos, generamos lo nuestro y eso hizo que pasemos a ganar el partido. Y sí, Bauti estuvo muy bien, Ramón también, estaban sin falta de fútbol, le está faltando quizá un poco de ritmo, que es lógico para el inicio de la competencia, pero muy contento, muy conforme con todo el equipo.
Bueno, ahí teníamos a Garnero, a Francisco Chiqui Arce. Partido muy intenso, ¿verdad? Ariel, Federico se suma, Dani. Dani, ¿cómo estás? Un placer de saludarte. Bien, Bruno, un saludo para todos. Ojalá fueran todos los partidos así, ¿no? Pero estamos ante los quizá dos mejores planteles de los 3 o 4 que tenemos en el fútbol paraguayo, ¿no? Por algo son Cerro y Libertad, por algo criticamos a Olimpia y por algo destacamos a Guaraní. Por eso elogiamos a Nacional. O sea, porque hay una vara y ayer en realidad yo creo que es la confirmación de que están para grandes cosas. Ambos equipos, partidazo. ¿Ganó bien Libertad? O sea, merecido ganador del partido. Sí, pero yo creo que nos dejó la misma sensación que en el blanco y negro. Si lo empataba Olimpia en el segundo tiempo, hubiéramos recurrido a una frase trillada pero valedera. El empate no iba a estar mal. Y que iba a ser un castigo para el equipo que no liquidó. Ayer si en el segundo tiempo Cerro lo empataba, porque yo creo que también hizo mérito Cerro. Pero si uno coloca en la balanza, yo creo que Libertad fue, para que se entienda, más superior en esos 30 minutos del primer tiempo que en pasaje del segundo tiempo. Yo creo que en Libertad son conscientes que no todos le van a estar perdonando como le perdonaron Olimpia y Cerro, porque las claras que tuvo y que solamente... Pero Libertad también tuvo claras de contra en el segundo tiempo. Claro, estoy hablando de las claras de Libertad. Vos estás hablando de Libertad. Claro, cuando Libertad dominó No, Cerro, es que dijiste, no todos le van a perdonar a Libertad, dijiste. Claro, porque para mí Olimpia y Cerro le perdonaron. No, pero en el segundo tiempo Libertad tuvo muchísimas ocasiones de gol, muchachos. No, a ver, le perdonaron haber fallado tantas situaciones. Viste que en el fútbol cuando vos fallas mucho, generalmente te empata, te hacen un gol, pero Libertad falló y Garnero tuvo razón ayer, porque ya se vio contra Olimpia. Falta elaboración y entenderse dentro de la cancha. Ayer hubo una situación... Él habló de dominar al rival. Sí, pero cuando se le preguntó si ya estaba, no, falta entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Dos jugadores que van a buscar la misma pelota. Sí. Y vos sabés que contra Olimpia pasó lo mismo y casi que se molestaban en el momento de la definición. Ayer también, Tito Villalba con Martínez tuvieron unas 5 que la terminaron mal, por H o por B. Tacuara la que le saca Rodrigo Muñoz en el primer tiempo, ¿no? Segundo tiempo. Lo tiene a Ferreira a 2 metros esperando. Y esas cosas le están faltando a Libertad. Pero ayer, por ejemplo, y lo recataban hincha de Libertad, ayer fue el mejor partido de Mejía con la camiseta de Libertad. Sí, el doble 6. Mejía cómo distribuyó, cómo salió rápido. Y retrocedió por detrás de los volantes de Villasanti y de Lucena Cardoso y comenzó a generar fútbol, ¿verdad? Sí, ese fue Marlini. No, Mejía también. Mejía se puso ahí delante de Viera y de Báez. Canales. Y Canales, y era la primera salida limpia que tenía Libertad, pero con confianza, y aparte le agregó dinamismo, esa molestaba en una parte. Se convirtió en el Richard Ortiz de Garnero de Olimpia. El parado de Guaraní. Fíjate cómo va cambiando todo, y por algo cuando Mejía estaba en la lista de los que se vayan, Garnero levantó la mano y dijo, no. Pero además de eso, el rol táctico de Mejía abortó un método, un recurso de Cerro que eran los volantes cuando te rompen. ¿Viste? Te sorprende de repente Cardoso, Lucena o Villasanti, y él estaba siempre bien parado ahí, custodiando, o no ganaba la espalda de los volantes Pachi. Más allá también de que el trabajo de los volantes de interno Libertad... Él achicó muy bien. Él fue la primera barrera a lo que está diciendo que Cerro sorprende. Y Martínez tuvo un primer tiempo exuberante. Ramón Martínez realmente físicamente respondió muy bien. Exuberante. Ayer Chiqui Arce, y lo contaba muy bien Gerardo en tiempo real, cuando va a patear Tacuara al tiro libre, dice, le va a pegar Tacuara, porque parecía que era muy lejos, y le preguntan a Arce y él dice que le dio la impresión que faltaba un hombre más. Quizá podría haberse puesto un hombre más, porque increíblemente la pelota va por afuera de la barrera, sobre el primer palo, pero por la coma termina en el segundo palo. ¿Sabes qué? Yo me imaginé cuando Gerardo contaba eso, y en la conferencia también le consultaron a Chiqui esa. El famoso relato de Niembro Clos en el gol de Chilaver contra Argentina. Es como que es lejos, pero mirá que es Tacuara. O sea, que me parece que a Chiqui le dio esa sensación que los jugadores dijeron, no, pero esto está muy lejos. Era lejos, pero bueno, era Tacuara y se da eso. Y quería recalcar lo que ustedes marcaban, porque mirá, cuando hay un partido de un perfil tan alto, tiene una repercusión importante hasta para aquellos que no están jugando pero están mirando, ya sea desde cuestiones arbitrales o cuestiones tácticas.
por ejemplo, el hincha Olimpia dice, espera, Gorosito sigue con esto de que no, dame, y Garnero en 2 partidos Sí. ha mostrado su sello, y en el caso, por ejemplo, puntual de Mejía, y mira que eso en algún momento fue crítica, se nota que, por ejemplo, Garnero en ese puesto no quiere experimentos, siempre fueron jugadores de una experiencia importante, Palau, Richard, y lo que contaba Federico, Mejía estaba para salir, y es Garnero que dice, no, aunque me digan, no, pero fíjate acá Sanabria, fíjate Deportivo acá Cali, Huito. No. Deportivo Cali ya era el club de, Sí, de sí. Mejía y paró. O sea, voy nomás, la transferencia. hay cuestiones donde el técnico dice, no, todo bien, pero allí yo necesito este perfil, yo necesito esto, y depende del jugador que te responda. Y ayer el colombiano lo hizo, como también contra Olimpia. Y ahora también, yo creo que Barbosa tendrá una presión porque cómo sacar Canales. Lo va a sacar, pero jugó muy bien. La dupla central en sí, elegimos a Javi Báez como la figura, pero ha tenido puntos muy altos. Entonces, yo me quedaba con ese pero, Bruno, de decir, Libertad en los 2 partidos tuvo para liquidar mucho antes y termina sufriendo. Y lo reconoce el técnico. Entonces, desde ese lado, me parece que es algo para corregir, pero yendo otra vez a lo que vos decías, sí, más allá que recién son 3 fechas, no debe sorprender que haya sido el mejor partido del torneo. Uno espera también algo similar para el siguiente Olimpia Guaraní, el clásico, el Olimpia Cerro. Entonces, ayer estuvieron a la altura y no quedamos con lo que había pasado en la primera fecha con el blanco y negro, donde en esa primera fecha donde había 4 goles por partido, el Olimpia Libertad fue el partido quizás más chato desde el espectáculo, pero ayer bien. Fíjate que hasta se armaba esto de, por ejemplo, en la parcialidad azulgrana, lo que en los primeros 10-15 minutos fue un acierto de Chiqui, después decía, no, pero nos equivocamos. De hecho, Ariel decía, creo que fue un error que Chiqui haya jugado sin 9, mientras que en los primeros 15 minutos me parece que eso fue fundamental para la superioridad de Cerro. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Juanma. A ver, ahora sí. A ver, ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos. bien, excelente. Bueno, ¿qué pasó con Lucena Cardoso? Se retiró él en el segundo tiempo por una molestia en el aductor y bien fue al banco de suplentes del cuerpo médico de Cerro Porteño, le brindó una bolsa de hielo para que se ponga en la zona afectada Ángel Cardoso Lucena, y en las próximas horas, hoy tiene libre el plantel del Cerro Porteño. De todas maneras, esta tarde va a ser evaluado Ángel Cardoso Lucena de manera individual para conocer la gravedad de esta dolencia, si llega a un grado de lesión, a un grado de rotura a lo mejor, o si es una contractura que a lo mejor va a requerir un tiempo menor de recuperación. Esa es la situación de Ángel Cardoso Lucena, jugador de Cerro Porteño. Cerro ya juega inmediatamente el domingo, ¿verdad? El sábado hay fútbol. Tengo acá la programación de la 4ª fecha del campeonato. Olimpia juega el sábado. 20:45 contra Guaraní. Y si mal no recuerdo, Cerro juega a las 18:30. Sí, el primer domingo. horario. Primer horario contra Guaireña en la cancha de Cerro. Y el partido el domingo a las 20:45, partidazo porque juegan Nacional y Libertad. Sí, ese Ahora, va a ser otro partidazo. sí. Y después está el pendiente, el partido entre Libertad y Guaireña para el 24. ¿Ya se habilitaron las 2 canchas de 12 de octubre y River, muchachos? Porque eso estaba pendiente. Hoy me dijeron que estaba en camino, pero todavía no. Vamos ¿Y a con confirmar quién? ahora. Tenemos que confirmar eso. Voy a confirmar con... Sí, por favor, Federico. Porque estaba pendiente la habilitación en la programación. De hecho, ponían a confirmar esos 2 escenarios de los partidos tanto de River como de 12 de octubre. Bueno, Boselli, ¿cuándo vuelve? Boselli estaría, bueno, en principio se iba a reincorporar el día de hoy, pero hoy el plantel tiene libre. A la mañana, los futbolistas que no participaron de la convocatoria de ayer disputaron un partido amistoso contra la selección paraguaya sub-20, empate 2-2 en la Ollita, y después de eso ya libre. El plantel de los futbolistas que jugaron ayer tiene el día libre, o reinician los entrenamientos mañana por la tarde a las 18 en Barrio Obrero. Bueno, perfecto. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para Un todos. abrazo, volvemos más tarde. El viernes juega River de local ante Luqueño. Escenario a confirmar, si es que se habilita, juega en su cancha. Fíjate qué partido porque... Los dos están en zona de descenso ahora. Claro. Fíjate que... Y 12 de octubre, Sol. Otro partido que también, si vos pones la tabla invertida, están entre los 5 más comprometidos, ¿verdad? El tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto. Se juega a las 18:30, escenario a confirmar, pero de locales 12 de octubre.
Por eso queremos confirmar si es que... a mí me dijeron que hoy habilitarían ambos escenarios, que eran detalles... Pero pasa si el de Guaireña sí va a llevar más tiempo. Pasa que, a ver, el de 12 y el de River era el tema del core del pasto, que estaba por arriba del nivel exigido. O sea, y lo de 12 era el área. El área, o sea, son cuestiones y que no había rápidamente- problema de arco también, de que uno era más pequeño que el otro. Ese fue River, creo. River también tenía ese problema de que un arco era más bajo que el otro. Aparte del césped, te digo. Puede ser. Sí, Ahí vamos se siente más a complicado. estar pendientes, atentos a esa situación. Javier, ¿vas a la figura? Sí, pero tranquilamente si uno escogía a Canales, a Mejía, a Ramón Martínez, Tacuara. a Tacuara, En el primer tiempo dio otra Gardini, vez. o sea, fíjate que en Cerro va a costar elegir individualidades, mientras que en Libertad tenés para elegir. Y allí creo que se responde un poco a lo que preguntabas, el tema de si lo ganó merecidamente. Fue más, por eso en esa analogía que hacía con el tema del boxeo, yo creo que el retador ayer dijo, yo estoy acá para grandes cosas. Pero los primeros 25 minutos fueron de Cerro. Yo creo que ahí, Chiqui, es tipo los ministros de Economía, Ah. cuando te dicen... Agrandó un poco más su... yo, generoso, hasta 15. A 15 vos le Sí. pones. Como también Garnero dijo, hasta el gol de ellos nos dominaron, y el gol fue a los 8. O sea, cada uno juega... Vos sabés que ahora se puso de moda, antes era un tiempo para cada uno, y ahora que se profundiza el análisis, yo lo que veo ahora, porque nosotros hacemos esto también, y como que los técnicos cada uno lleva, antes era situaciones de goles, te decían, profe, ustedes no llegaron, ¿qué pasa? No, nosotros creamos 7, 8 situaciones, y ahora es, no, nosotros primeros 15, 20, te digo, los primeros 15 minutos de Cerro, los siguientes 30 minutos de Libertad, Claro. y después del segundo tiempo... el Pero, partido pero, pero mirá Porque que Chiqui... ayer Arce primero dijo 22 minutos y después subió a 25 la cota, ¿verdad? Pero dijo que no recordaba muy bien entre... Sí. Dijo... El año pasado uno dijo un técnico, 20, Bruno. no recuerdo, 22, El 25. año pasado un técnico dijo, nuestros 8 minutos, los primeros 8 minutos fueron nuestros. Y el 90 no dura, el 90 y Está- algo. 99 Ahora ayer. ya Está- va 102 Ayer minutos. fue, sí, ayer fue 99, porque hubo 9 minutos de Claro, adición. no. O sea, Los primeros minutos de Cerro fueron No, por el fabulosos. partido de River Sol, el gol de penal se convierte a los 102 minutos. Claro, O sea, se cobra a eh, los 99 y después se da todo el tema. Es lo que tenemos Pero que Arce preocuparnos porque- reconoció, cerramos el contacto con ABC Sí. TV. Le felicito. Más que nunca, Le felicito. por eso es importante destacar esto que no todas las veces lo hacen, y más los técnicos de los equipos grandes. Les cuesta mucho más, ¿verdad? Reconocer cuando y pierde frente a un rival directo. Yo creo que porque Arce sabe que está en un buen camino, sabe que está en la consideración del hincha muy alto, ¿verdad? Entonces se da esa licencia. No quiero que de vuelta, pero si Gorosito era Arce ayer, iba a decir el primer tiempo fue nuestro y iba a exagerar. No, esta es la línea, así tenemos que jugar. Fue injusto todo el tema, pero es cierto que Cerro posicionalmente, territorialmente en el segundo tiempo, tuvo mucho la pelota, pero no tuvo la lucidez que tuvo en el primer tiempo, donde realmente nosotros nos mirábamos acá y parecía un partido de otro nivel. sí. Porque cuando Cerro arranca, la velocidad de los movimientos es de otro fútbol. Y cuando Libertad, pasando los 25, se dio cuenta que había coordinado y la traslación del balón, Ferreira picando por un lado, Tacuara lanzando, el demonio, Martínez rompiendo, era también de otro fútbol. Velocidad de otro fútbol, primer tiempo. Para mí, Me parece, Federico, compartimos. Claro, Sí. cuando Cerro es consciente, los jugadores de Cerro son conscientes de que es superado, parece que cae en un estado de desesperación. Y eso Sí, le pasa claro, al claro, boxeador, porque- al boxeador claro, que porque- está acostumbrado, Ariel, a ser a superior tomar. y de repente De le diga a repente- uno que le deja pensando en el mentón, en la mandíbula. Claro. Le pasó a Bobilla roto de Aquino, de Pachi, Sí, claro. volviendo y Pero se notaba. hay síntomas, indicios, Federico, porque ayer, si bien uno tiene que reconocer que hubo una presión alta, intensa de Libertad y que neutralizó muy bien en gran parte el circuito de fútbol de Cerro, pero también hubo así pelotas fáciles de 1 o 2 metros, yo por lo menos contabilicé 3, que se equivocaban, de pase simple, se equivocaban y había de vuelta esa frustración que se repite lo que pasó contra Sudamérica, en lugar de recomenzar, de tranquilizar, de asegurar. Estamos con Albino Jara, delegado de River. Don Albino, ¿cómo está? Hola, buenos días todavía. ¿Cómo Bueno, están? bien, ¿todavía no almorzó, don Albino? Todavía no. Ah, bueno, entonces está bien. Buen provecho cuando lo haga. Don Albino, ¿usted es delegado, entiendo, de River o no? Es delegado, ¿verdad?
y delegado ante el Consejo de la Divisional. Perfecto. ¿Está habilitado el escenario de River para el partido del viernes? Sí, está habilitado, ya fue habilitado ayer. Ah, ya. ¿Lo habilitaron en qué momento? ¿Esta mañana? ¿Hace minutos? No, nosotros recibimos la comunicación de la APF al mediodía. Al mediodía. Sí. Ya. A la mañana se hizo la inspección y al mediodía ya habilitaron. Perfecto. Don Albino, ¿cuáles fueron las correcciones solicitadas por la APF, por la Comisión de Inspección? Fueron varias. El corte del pasto, que nos había cortado antes del partido anterior, la altura de los arcos que habían, como por causa de que el pasto estaba alto, el arco tenía menor altura de lo establecido. Ajá. Una incorrecta marcación de una parte de la línea de costado. Y nada, que habíamos aprendido carga lumínica el día del partido contra Guaraní. Solamente eso. Lo del arco eran muy fáciles de resolver. Lo del arco, ¿cómo se hace? ¿Se cambia de arco o se levanta? No se levanta, se cava, se ponen... se nivela, se hace una nivelación. Una nivelación, sí. Y con el otro la altura, exactamente, la que tenga la altura que establece el reglamento de FIFA. No es fácil, don Albino. Gente que no trabajó en albañilería, se complica a veces la cuestión, pero... el nivel, ¿vos llegaste a usar alguna vez nivel? Yo no creo que pase por esa cuestión. ¿Hace cuánto que esos arcos estaban así de una Claro, esos arcos tienen muchos años, tienen más de 30 años ahí, o seguramente se puede estar comiendo la tierra, se fue horadando la tierra y fue bajando centímetro a centímetro. ¿Pero los dos arcos estaban así o había uno nomás que estaba así? No, los dos arcos. Ah, los dos estaban así. 5. Los dos estaban unos 4 centímetros y medio, un poco más bajo, porque también teníamos 2 centímetros más de pasto, así que 2 centímetros habían bajado en 30 años. Perfecto. Don Albino, muchas gracias, muy amable. Cuando guste, la orden. Gracias. Albino Jara, delegado de River, habilitado entonces para el partido de River Sportivo Luqueño, el viernes 19:30. Y es el único partido, muchachos, del viernes. Es que siempre va a haber un día donde va a haber viernes, partido. Sí, viernes, sábado y domingo fútbol. ¿Vos conocés, hablando en serio, el aparato de nivelación? No, yo no estoy. Es muy fácil, tiene una tipo manguerita y está llena de agua. Déjame dudar y que tiene un globito que vos vas... el plomo de ese tipo, no. Amigo del WhatsApp. Amigo del WhatsApp. Bruno lo que está por diciendo favor. Perdón. Vamos a entender. 0972730730. Claro, el de nivelación es tipo una regla con y eso después está la que vos decías manguera a nivel. Manguera a nivel es diferente. No, esa regla que también sirve, esa regla tiene un tubito, tipo una manguerita, que tiene un globito de agua que se va moviendo y cuando queda en el medio es ahí que está nivelado. Exacto. Pero entiendo que los terrenos de grandes longitudes, así como esta, una cancha, se hace con el hilo, ¿verdad? Pero igual colocan ese aparato para poder hacer la nivelación. Para cualquier trabajo de topografía es importante. Y de trabajo de topografía, claro. El teodolito, ¿vos conocés el teodolito? Claro, ese es un instrumento de medición de precisión. Y ese instrumento que cuesta bastante caro. Una vez casi se me cayó y me querían cobrar, ¿sabes? No, porque eran carísimos. Ahora están sonando de los amigos. Ahora creo que todo automático. Manguera a nivel es otra que la manguera, pero tiene una forma especial y Ariel salió con una plomada. Que también se usa, pero rústico, se usaba antes. Claro, yo voy a eso del interior. Del interior, sí, tipo un hilo, ese se pende un hilo y se nivela allí. Ese es para poner ladrillo. Algo llega a ser. No, es para poner ladrillo. Los ladrillos, exactamente. Sí, no, ese es para ladrillo. Pero todo lo que ustedes dijeron es aplicable a que hayan achicado el arco. No, lo de River es una cuestión de sedimentos, ya por lo que escuché un arrastre ahí. Estamos con Edgar Monge, presidente del 12 de octubre. Presidente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bruno? A vos, bien. El trabajo y todo bien. Muchas gracias, presidente, por estar al aire. ¿El escenario del 12 de octubre se habilitó o todavía no, presidente? No, todavía no. Está previsto la inspección para este jueves a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Ah, ya. Pero, claro, porque estamos hablando del partido del sábado entre 12 de octubre y Sol de América, 18:30. Les pidió muchas cosas, la comisión de inspección, la APF solicitó
¿Qué es lo que le solicitó cambiar a ustedes? Porque la cancha de River, no sé si ya sabe, presidente, lo habilitaron oficialmente. Sí, no, solamente la marcación. El problema era suscitado en aquel, y eso... la marcación del área estamos hablando. Sí, claro. O sea, solamente eso se cambiaba y ya quedaban todos en óptimas condiciones. Claro, así mismo, señor. ¿Cómo estás viendo la actuación de los árbitros y del VAR? Porque tus colegas, algunos están pegando el grito al cielo, presidente. Y mira, no me gusta mucho criticar la actitud de los árbitros, ¿verdad? Pero son también personas humanas, ¿verdad? Que eventualmente pueden tener sus errores, ¿verdad? Mira que nosotros en el último partido contra Olimpia, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? De que no se midió de la misma forma, con la misma vara, ¿verdad? El chequeo VAR. No se discute las dos faltas para el Olimpia en ese entonces, ¿verdad? Y que se cobró los dos penaltis, ¿verdad? Pero también en dos oportunidades al comienzo del partido, uno, ¿verdad? En donde hubo, no sé, uno de los centrales del Olimpia, ¿verdad? Que intentó alcanzar el balón con la cabeza y tocó con la mano, no revisó eso el VAR. Y después el otro que era mucho más evidente con el argumento de que rechazando el balón, ese fue por la mano, ¿verdad? De uno de los defensores, ¿verdad? Y uno empieza a chequear esa jugada y no tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que tenemos, ¿verdad? Y bueno, pero al final la idea es tratar siempre de concertar en los criterios y para tratar de mejorar por el bien del fútbol paraguayo. Presidente, ayer Figueredo, que dentro de su enojo, de su, hasta si se quiere ira, porque estaba muy enojado por lo que pasó con el partido Sol River, él dijo que Robert Harrison está abierto y que él iba a llamarle, de hecho, al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿En algún momento no piensan concertar una reunión, hablar como tiempo atrás creo que en algún momento se hizo pedirles explicaciones a la dirección de árbitros o no es necesario? No, yo creo que siempre ante los hechos así que se van suscitando, siempre amerita una reunión, una coordinación para ir ajustando los puntos, ¿verdad? No se puede dejar de desapercibido también este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque de lo contrario, esto se va a convertir en una gran bola de nieve y en un momento determinado totalmente fuera de control. Uh-huh. Presidente, Pedro Saravia está con algún problema de salud. Sí, está con problemitas de salud. Porque sabe que quiero, una fuente me está lanzando la información, por eso quiero ser prudente y muy respetuoso. Yo te puedo hablar con propiedad y los compañeros también lo pueden hacer porque acá lastimosamente tuvimos toditos COVID y caímos en bandada prácticamente. Me dicen que él está con algunos síntomas aparentemente. No sé si tiene que hacerse unos estudios. Y la verdad que no te puedo decir, ¿verdad?, cuál es el diagnóstico de él, pero sí que está con un problemita de salud. Eso sí. ¿Y él no estaría dirigiendo el fin de semana? Y eso seguramente el médico de la institución, después de que le haga la evaluación y algunos exámenes complementarios, seguramente es lo que va a dar la recomendación, ¿verdad? Entiendo. ¿Pero él se hizo la prueba del COVID hoy o no, presidente? Eso está a cargo del médico del... Entiendo. Muy bien. Vamos a respetar, ¿cómo no, presidente? Creo que en la última hora, ayer o anteayer, dieron un par de jugadores o uno del 12, doctor. En el último testeo regular tuvimos dos informes positivos, ¿verdad? Por eso. Está muy bien. Presidente, muy gentil por tu tiempo, un abrazo desde el aire. Igualmente, hermano. Gracias. Edgar Monge, presidente del 12 de octubre. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Dale lugar a mi amigo Héctor Bazán de Madrid. A ver. La manguera se utiliza para buscar el punto de nivel. Sí. Luego está el nivel de mano, que sí es para nivelar. El nivel de mano es nuestra regla, ¿verdad? Sí. Para nivelar directamente.
y la manguera se utiliza para sacar justamente el punto. Primero la manguera y después el nivel de mano que te da la certeza especial. ¿Y por qué no le escuchamos a los amigos de WhatsApp, Federico? Porque Bien, no podemos bien, estar bien, escuchándole bien. a todos tus amigos nomás, por favor, te pido. No, pero el amigo Vamos. de Madrid no hace el aguante siempre. ¿Estás seguro que el señor Chu nunca vio este tipo de instrumentos? Yo estoy escuchando. No, pues no puede ser que no haya visto eso que yo te digo, que Nunca tiene el utilizó, tubito. no, ¿Sabes estoy que de qué escuchando color es, Dani? atentamente. Normalmente es de color verde. Pero me Entonces, quedé y se cuando mueve el ustedes, globito o sea, hasta no que se se ponen queda. de acuerdo, Y cuando Bruno. hiciste No, no, no. tu Porque aparo, yo, Dani, cauno. yo confesé que utilicé teodolito. Sí. Tú te puedes hablar de movimiento de tierra, laboratorio de tierra, te puedo hablar también. Pero esto no, vi, pero no utilicé. Yo no levanté paredes, por ejemplo, Bruno. En serio, No utilicé esto. Yo fui ayudante albañil. No, yo también. No, pero eso no te deja nada. Eso ni es cargar. Ya, Jacob lo vio desde otro rol, ¿verdad? Sí. Ahí ya, no te digo con un Pero, látigo hermano, ahí para que- entrar. Pero en algún momento habrá sido, sí, yo le creo, porque tiene alguna... No, yo te digo sus conocimientos porque habla Sí, con propiedad, eso, claro. o sea, profundamente. Yo creo que ya es algo más reciente que esa época No. cuando era ayudante del albañil. Hay novedades en Olimpia. Atiendan, señores. Johnny ya va a estar en el circuito en un momento. Amigos del WhatsApp, no van a putearse. Acá está, mira. Te voy a mostrar, Chun, para que vea nomás. No, pero para que vea. Es tipo una regla. Y en el medio que tiene el tubito ese. ¿Ya habrás visto Sí, sí, eso? no, Ahí, claro, ahí que pero- te muestro ahora sí. No, de haber Claro. visto, sí, pero, o sea, con la... Muy linda, con el ya. conocimiento y la convicción con el cual estaban hablando ustedes, por eso yo estaba escuchando. Y déjame la duda que los arcos de River entren en esa cuestión de... No, esa marcación ya tiene, o sea, la nivelación ya es diferente, tiene que hacerse de otra me manera. parece Los dos arcos habían sido de River estaban... O sea, River era el único que sabía que se jugaba, cuando se jugaba en su cancha, los arcos eran más pequeños. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y mostrarle a Chun, dice acá nos envían. Este inclusive compró de Amazon, será. Chupate esa mandarina, No. hermano querido. Mirá lo que es, Federico, ahí está. A ver, quiero ir con los audios, por favor. A ver, son demasiados audios, muchachos. A ver. Bruno, ¿qué es lo que pasa todo con los jugadores, con los muñecos de Olimpia? O sea, cueco, él hay temas así, no porque me tenía Hay novedades en Olimpia. A propósito, en un instante ya estamos con Johnny, Ese con Federico Teodolito de Puruta para nivel, claro, Teodolito que para rumbo, no es para nivelar, al nivel. Los movimientos solo. No, los movimiento dijo cero ni Federico. hablamos, señor. Vaya que usted No, había, ni por nadie te favor, pusiste tal por nada. favor. Razón, de WhatsApp. Estoy nervioso, hermano. Tranquilo, Federico. Bruno, Dani, Fede, Ariel. Hoy día hasta el láser de nivel ahí. Ahorita hay un láser Sí, que te saca el nivel también. sí, tienes razón. Eso ya es más Pero moderno. acá en la obra se sigue utilizando. Entiéndase no, que en nuestro no. país, hermano. No, en Disney Pero luego ahí va a sigue, estar comprando como láser. Cartel indicador de obra ponen un tambor ahí con un... Así que está complicado el tema. Ese direi como es para la regla de nivel. Uno debe falta ahí por Open Man, que a veces legal, es complicada la situación. Bueno, tranquilo, 12-8 nomás, por favor, señor. Bruno, qué feliz ha de sentirse esa persona que inventó alguna vez la frase el error es humano. Porque cualquier pelotudez, cualquier metida de pata que se comete se justifica con eso, que es humano y que el error es humano. Creo que se refiere al tema del VAR y a los árbitros, a eso que apunta el... No, el presidente de oyente. 12 dijo que errar es humano, dijo. Sí. Cuando vos le preguntaste. Sí. A diferencia de lo de Figueredo, ¿verdad? Ayer. Ese que es con el hilo que es plomada, después está la manguera a nivel, que es una manguera transparente que se le coloca agua, y después está la regla a nivel también, que es igual a lo que dice el Arias. Ah, mira la Capísima, señora, señora, la capísima. señora Muy bien, dándole señora. clase. Yo creo que ya tiene Ya está. ferretería. Yo creo que con esto cerramos. ¿Verdad? Tiene ferretería. ¿Cómo le llaman? Un chispas peje, un plas plas por tu cara, Ariel, y a nosotros también, ¿verdad? A todos. Está muy bien. Pues la señora maneja, por lo visto que es... Pero Ariel vio la plomada esa en algún lado. Allá en San Pedro, Yo pensé que se hacía nivel con eso, porque veía muchos albañiles. No, es para con la línea, es para Con la línea, sí, para la pared. sí. Pero es la parte más precaria de todas. Sí. Ariel, te pregunto, vamos a ver un poquitito. Con esto cerramos. ¿Cuánto? Espera, voy a poner en silencio. ¿Cuánto
para hacer cemento, para hacer, ¿cómo se llama? Mezcla. Para hacer, ¿cuánto de cemento y de arena habitualmente se pone? No sé. No puede ser que no, en serio te estoy preguntando. De verdad te digo, no sé. Pues entonces te vas a joder todo a otro albañil cuando se vaya a hacerte alguna pared o algo. Voy a asesorar uno, voy a asesorarme con ¿A alguien que quién le vas a estar preguntando? Pues vos tenés que saber cuánto de cemento y cuánto de arena, porque si no te vas a poner pura arena. Está en ese tren. No, pero Ariel, amigo del WhatsApp, la mezcla para... ¿Cuánto de cemento? Porque es por balde, pues. Te dicen, por ejemplo, 3x1, o te dicen, por ejemplo, hacerle 6 por 2. ¿Entendés, Ariel? No entiendo. Es 6 de arena y 2 de cemento. Yo no sé, pero... Pues yo no quiero que se te caiga tu pared, El día Ariel. que voy a construir, voy a hacer una investigación profunda por todas partes y después recién. Y vamos a empezar ya ahora. Bueno, ya tengo un experto como vos, entonces... No soy experto, por favor, ni mucho menos. Tengo que empezar a saco, jugué. Espera, espera. Amigo del WhatsApp, ayúdenle a Ariel para hacer mezcla. ¿Cuánto de cemento y cuánto de arena, por favor? Uno depende de qué mezcla, para qué tu mezcla preparar. Si es para pared, 6-1 con muro cal se prepara la mezcla. Ahí está, para pared, dice Ariel, 6 por 1. 6 de arena y 1 de cemento. Atendé, Ariel. Estoy anotando en mi... Uno, ella vino de Ariel, busca pumotechoso y el corazón. A ver, otro oyente, por favor. 3 de arena y 1 de cemento, dice el oyente. A ver. Qué putas, cuántas cosas hay para hablar de fútbol y salen de cosas estupideces. Mierda. Señor, 12:08, ya vamos hasta. Arrancamos en el programa de 40 minutos de fútbol, hablamos. Si es para levantar pared es 10 de arena gorda y 1 de cemento. Si es para revoque es 3 de arena lavada y 1 de cemento. Esa es la medida que se utiliza, mi querido Bruno y Ariel. Proporciones. Estás anotando, Ariel, que no te joda todo el Ariel, por favor. En un trompito, Bruno, 12 baldes de arena y 3 de cemento. Ahí está. Purete. El trompito dice porque es ese que se da la vuelta, Ariel. Ahora pues ya son más modernos los perros. Antes vos tenías una asada y con ese ibas mezclando la arena con y hacías un coral le decían, un redondelo, ¿verdad? Una circunferencia, y ahí vos ibas mezclando la arena con el cemento. Pero ahora tienen el trompito ese que se da la vuelta y nomás ya carga con tu balde de tirar la arena. ¿La mezcladora? La mezcladora, sí, que es una ventaja, pero vos sabés que igual queda abajo el tema. Dice que después el cemento se endurece. Se endurece. Sí. Lo mismo queda siempre el rastro, claro. Sí. Estás anotando, Ariel, que no te jodas todo, Ariel. Bruno, patacobio, uñen de ave tonson. El potano, herrería no es avisarse, Ariel. ¿O no? El mareco, herrería sea al toque, precio especial de Guanacapé. Espectacular. Hasta ya cuando necesites para tu portón. Vale. Bruno, o sea, a la pedería, la atención, o sea, hay tantos temas que hablar, o sea, el penal a Cerro, el robo a mano armada y están evadiendo el tema, están evadiendo. ¿Dónde vos estabas, señor, cuando arrancamos el programa? Pero vamos a repetirte nomás otra vez por si acaso. Dijimos inclusive que fue penal la jugada previa al gol de Antonio Vareiro, porque Sebastián Ferreira le comete un penal, o sea, una falta a Pulpito Duarte. Ariel dijo que vio claramente el pisotón. Yo he visto un pisotón. Yo no vi todavía. Hay una imagen. Sí, yo he visto hoy. Hay una imagen. O sea, a ver, cuando el señor habla del penal, yo me imagino que habla la de Bangioni contra Enzo Jiménez. Esa es otra. Y esa no es penal. ¿Para vos no es penal? No. Si llega a ser penal yo le dije a Federico que esa a lo mejor entra dentro de las no cobrables, y el argumento es que primero llega él a la pelota, claro, ¿verdad? Pero la jugada en la que le cometen falta a Pulpito Duarte, sí, esa para mí estaba viciada de nulidad y no tendría que haber sido, de hecho, o sea, se tenía que haber anulado el gol de Libertad. De hecho, Bruno, por eso vayamos a las dos jugadas, por lo menos la que se ve, que es la jugada donde inclusive Juan Gabriel Benítez llama a Mario Díaz de Vivar en la transmisión. Digo, antes que lo llamen, para mí no es, por la siguiente razón. Lo que vos dijiste, claramente llega al balón primero el jugador de Libertad.
Y para mí, que él baje su botín derecho es completar el movimiento del rechazo. Otra cosa hubiera sido si es que él rechaza, pisa y después lo vuelve a pisar a Enzo Jiménez. O sea, para mí es un movimiento completo que encuentra ahí el pie de Enzo. Exagerando un poco, es un argumento similar a aquel penal que todos estuvimos de acuerdo que le inventaron a Luqueño para el partido contra Nacional. Si el zaguero de Luqueño hubiera tenido el brazo bajo y cuando viene el de Nacional abre, allí sí puede ser. Por eso yo creo que la jugada Bangioni no era penal, más allá de que lo llamó el árbitro del VAR para esa jugada puntual. Johnny, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, hay novedades en Olimpia. Atención, señores. Johnny ya nos cuenta en un momento, por favor. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.by. Independencia Nacional 565 Casi Cerro Cora. O llamanos al 021-492-811. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés solo. Ingresa a la app Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. En Bristol aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes ahora, solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-403-100. Visitaros en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. Atención, quedan solo un día para el billetaje electrónico. Desde mañana miércoles 17 de febrero a full. No esperes más, compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super 6 Vigi, Apostala y Global y tu quinelero amigo de tu quinela TT, Asunción y Área Central. Pia Eque, no dejes todo para última hora. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Johnny, estás en el circuito. Hay novedades en Olimpia, cambio de aparentemente sistema de trabajo, Johnny. Sí, señor. En principio teníamos la información, Bruno, que solamente los lesionados, los enfermos iban a empezar a trabajar doble turno para nivelar el trabajo con los que están a disposición del cuerpo técnico de Néstor Gorosito. Sin embargo, el departamento de prensa del Olimpia informa: hasta el viernes plantel entrena en doble turno, 8 de la mañana a 18 horas. Reconsultamos solamente para los enfermos, para los lesionados o para todos. Y la respuesta: para todos, para el grupo completo, 8 de la mañana, 18 horas, preparando lo que va a ser el partido el próximo sábado, 20:45 ante Guaraní, el clásico añejo en cancha del Aborigen. Había un grupo de jugadores que tenían que hacerse el examen nuevamente. Jorge Recalde, De la Cruz, el arquero uruguayo Olviera y Rolón, ¿verdad? Sí, señor. Ya para ser liberado totalmente Federico y de esa manera
empezar a trabajar en la parte física, al igual que sus compañeros. Recordemos, ellos fueron positivos en su momento, no pudieron participar en los 2 primeros partidos, en los 3 en realidad. Entonces, con el ok o con el resultado negativo, ya se van a seguramente sumar al grupo principal. Bueno, eso se va a tener para hoy seguro. Para hoy esos resultados, a esta altura ya tendría que ser resultado negativo, Federico, porque Camacho, que fue el quinto, ya está a disposición del cuerpo técnico, y restan Recalde, Rolón, de la Cruz y el arquero Olveira, para de esa manera Olimpia ir de a poco completando el equipo, el equipo que necesita. Néstor Gorosito, el lateral derecho, por ejemplo, que Otálora, que está habilitado, él ya estuvo en la banca de expectativa contra Guaireña, puede ser titular ante Guaraní. Alejandro Silva, que se recuperó de la dolencia, él no jugó ni siquiera el amistoso que había disputado Olimpia ante River en el descanso del campeonato clausura y el arranque de la apertura. Alejandro Silva ya podría ser el extremo, ya sea por izquierda o por derecha, dependiendo de la decisión de Néstor Gorosito. Si juega Alejandro Silva como extremo por derecha, a la banca el colombiano López, y Ramón Sosa estaría pasando por el sector izquierdo. Creo que Recalde, por más que tenga negativo este nuevo resultado, estará todavía al margen del equipo titular, Federico, compañeros. Ariel, vos tenés una duda en cuanto, repito, vos tenés una duda, Ariel, en cuanto al cálculo de días. Claro, porque hasta donde yo sé científicamente, lo que pasa es que a partir de 10 días, con el nuevo estudio ya no se contagia, ya no hay contagiosidad del virus. Bueno, pero el virus normalmente pervive inclusive meses, solo que ya no tiene la fuerza de contagiar. Por eso seguramente sería un caso parecido al de Chiqui Arce en aquel clásico, por ejemplo. Sí. Que él también lo que se hace, Federico, normalmente es el estudio de los pulmones y cómo está lo diferente a ciertos organismos para liberar alcohol. Exámenes, exactamente. Sí. Son más exámenes que tienen que ver con el estado físico del jugador, y no buscando un positivo o negativo. Claro, el alta, claro, porque el PCR no discrimina si contagia o no, sino busca inclusive residuos. Por eso se habla como de cada país, y siempre me remito a aquel famoso caso y la gran polémica que se había generado en la previa del partido de Boca Libertad. ¿Se acuerdan cuando acá iban a venir los de Boca y que se iba a hacer el test, pero que se permitía porque había pasado el tema de los 10 días, que es lo que se aplica especialmente para estos casos, ¿no? De casos leves o casi asintomáticos? Entonces se toma los 10 días posteriores desde la aparición del síntoma en sí. O sea, yo creo que en realidad esto es para que si ven alguna irregularidad, no lo podemos estar forzando para la alta competencia. No para decir, bueno, que lo habiliten porque yo te lo quiero poner contra Guaraní. Bueno, sacando entonces Junior limpio, el que estaría ya liberado para digamos, habilitado, mejor dicho, para este partido frente a Guaraní sería Alejandro Silva. Sí, Alejandro Silva, porque él netamente lesión, Ariel. Él está al margen por cuestiones de lesión, no tiene nada que ver con la enfermedad. Otro que también, así como decía, ya está habilitado, Sotaloro. Ya lo puede utilizar como lateral por la zona derecha en el partido de Guaraní. Bueno, sí. El domingo pasado, y ahí ya fue una cuestión netamente de elección de Gorosito. Sí. Johnny, ¿por qué el cambio del sistema de trabajo de los horarios a doble turno? ¿Por qué? Y esa es la consulta, Bruno. Uno pregunta por qué, si el equipo empezó a trabajar de esta forma en un momento normal del campeonato, un solo turno, es lo normal. Podríamos decir, sin tener la versión oficial o la versión del cuerpo técnico, seguramente para ir compactando el equipo. La única explicación que uno encuentra a esta decisión del cuerpo técnico de trabajar 8 de la mañana y 18 horas. Porque Gorosito había mencionado que había un grupo que iba a hacer luego doble turno con el tema de equiparar las cargas. Así es. Walter González, Polenta, otro que también iba a trabajar en la parte física, Alejandro Silva, pero con esta decisión de mover a todos, yo creo que es para ir
trabajando con el equipo, ya sea lo que va a jugar ante Guaraní, el 11, más estos jugadores que vienen saliendo de la lesión y de la enfermedad. La pregunta de siempre, ¿cuántas veces te deben preguntar por mensaje? No, a mí, desde la mañana, el pase de Saúl Salcedo. Ah, claro. Sí, en el mismo estado, Federico. No está siendo liberado el pase de Saúl, no llega por ahora. ¿Y cuál es la explicación que dan desde la gestión que hacen en Olimpia? Y netamente parte de... Con Montero tendríamos que hablar sobre ese tema, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que el doctor Montero está muy al tanto porque forma parte de la dirección jurídica del Olimpia. Por más que él sea directivo también del Olimpia. Sí. Vamos a buscarlo, por favor, para que nos explique técnicamente, porque lo que vos decís es que no llega nomás. Aquí nos dice Wilson, su fuente le dice, jueves de tarde o viernes podría ser. Otra vez sobre la hora, ¿verdad? Si es que Gorosito lo prepara para el sábado. Yo creo que en ese aspecto, Federico, está bien Olimpia con Alcaraz y Cáceres. ¿Cómo? No, ¿y por qué forzar a Saúl si está bien Cáceres con Alcaraz? No, pero el primer tiempo la otra vez. No, y además, pues yo iría al revés, o sea, ¿por qué no vas a usar a quien es tu fichaje del semestre? Porque sabemos lo que se esforzó Olimpia para contratar a Saúl. Lo anunció hace más de 2 semanas. Y yo creo que la dirigencia también va sintiendo el peso de que le digan, bueno, son novatos, son ingenuos, porque a ver, desde aquel pase caído de Andújar, pasando por esto, ¿no? Lo anunciaron el 1 de febrero, recuerdo, aquel lunes, y en ese momento era, bueno, está para jugar contra Libertad. Yo creo que, ya que vos mencionabas, Johnny, que van a expandir el tema de la cantidad de entrenamientos, si a Gorosito le dicen, mira, el pase va a llegar el viernes, y si le dan esa certeza, debe practicar ya en el equipo titular, porque acá, por eso hacía hace rato la analogía con lo de Libertad. Todo bien con lo que jugó Canales, y va a ser una presión extra para Barbosa, pero no podemos hacer este tipo de gastos para que, no, sabes que te traje, pero había sido que está rindiendo, espera nomás. A lo sumo vos lo probás, y si no está a la altura, salí porque había sido que estaba rindiendo el de la casa. Entonces, yo creo que cada minuto, cada partido que no esté jugando Saúl es un daño para lo que es la gestión de Brunote. Es cuestión de esperar, Daniel. Cuestión de esperar qué va a pasar en las prácticas. El caso Roque, si él estará a disposición del cuerpo técnico, creo que sí. El golpe en este caso el tobillo se va a recuperar, va a ser titular junto a Paiva en el equipo del Olimpia. Y el medio campo, la gente pregunta, ¿va a continuar Richard? ¿Va a jugar Brian? Y si nos guiamos en lo que hizo en todos los partidos Néstor Gorosito, tendríamos que decir, si hay un cambio, será Ojeda por Rodrigo Rojas, porque Richard es el que siempre permanece en el 11 titular. Bueno, muchas incógnitas todavía entonces en Olimpia, Johnny. Sí, incógnitas que seguramente le preocupa al hincha, qué va a pasar con ese jugador. ¿Será que el equipo o va a continuar siendo o va a tener el mismo rendimiento cuando estén todos? Cuando esté Alejandro Silo, cuando esté Otálvaro, cuando Roque esté en un 100%, el Pollo Recalde, el resultado defensivo Polenta. El hincha definitivamente ya quiere saber en qué nivel va a mejorar en la parte futbolística Olimpia. Sí, señor. ¿Y cuál crees vos va a ser el 11 entonces contra Guaraní, o está muy difícil la cuestión, Johnny? ¿Preferís esperar nomás? No creo que toque mucho el técnico. Aguilar me jugaría por Otálvaro como lateral por la zona derecha. Si no llega el pase de Saúl, la zona central con Cáceres, Alcaraz. Y el técnico confía mucho en Marcelo Estigarribia. Creo que va a continuar el Chelo como lateral por la zona zurda. En el medio campo sí veo un retoque. El Richard Ortiz. Puede ser que aparezca Brian Ojeda. Por derecha Alejandro Silva. Por izquierda Ramón Sosa. Y adelante Paiva con Roque. O en todo caso, si Roque no está en condiciones,
Paiva con el futbolista Pita. ¿Y Camacho? Camacho ya está a disposición del cuerpo técnico, pero él también viene saliendo de esa enfermedad, entonces exigirlo puede ser para la banca de expectativa, pero para titular no veo a Néstor Camacho. ¿Y Tito Torres? Y Torres, a esta altura, me parece que, así como te decía, confía mucho Néstor Gorosito en Marcelo Estigarribia en el puesto de lateral por la zona zurda, y puede ser que continúa el ex lateral de Colón de Santa Fe y que Tito siga en la banca de expectativa. Tito, que hizo una denuncia de una cuestión de robo a su familia, ¿verdad? Le robaron una camiseta, 3 millones de guaraníes, y aparentemente es la señora que trabajaba en su casa, ¿verdad? Según la denuncia, la señora regaló la remera a un señor, y este señor contó que allí se pilló el robo. Claro, es la nueva empleada de la familia de Tito. El que le recomendó, él le regaló la señora. Al marido, al hijo de la que le había recomendado, le regaló la remera. Y está todo filmado y le robó 3 millones de guaraníes y tuvo que hacer la denuncia penal. El jugador. Ya no han traído otro Gorosito, ¿verdad? Pues ya se sigue hablando. Vos sabés, Johnny, que quizá no se tenga la información de antes, ¿verdad? Pero se sigue hablando que está complicado el tema para Néstor Raúl, ¿eh? Con el rendimiento, Federico. No, aparte, primero está el tema dirigencial, la interna, y segundo lo mal que juega el equipo. Entonces está complicado el tema para Néstor Raúl Gorosito. Y depende también, Federico. Y después de algunos jugadores que antes se había ganado respeto y que ahora ya lo miran de reojo también. Y vos sabés, cuando los jugadores te miran de reojo y el equipo juega mal, la cosa se complica. Yo creo que el error principal de Gorosito es decir ciertas cosas en la conferencia. Yo creo que es un error ese y el armado del equipo, ¿no? Pero no tiene, Federico. ¿A quién no va a poner? Y bueno, pero caemos pues siempre en el mismo tema. Te pregunto a vos con una mano en el corazón. Iván Torres, que terminó el año, ¿no es mejor que Marcelo Estigarribia, que arrancó el año? Yo lo pongo a Tito Torres desde el primer partido. Richard Ortiz, ¿puede ser titular hoy? Con ese nivel, no. ¿López hace mérito para ser titular, el colombiano? No, señor. Por el primer partido sí, después ya el segundo ya en la banca. Bueno, claro, ahí ya te doy 3. Y hay otras cosas que se pueden comenzar a discutir, ¿verdad? Pero también a favor de Gorosito, Federico. Sí. Lo saco a Tito, lo saco a Chelo, lo pongo a Tito. Sí. Lo saco a López, ¿y a quién lo pongo? Lo saco a Richard Torres. ¿Y quién juega ahí? Lo saca a Richard, Brian Ojeda. Brian está para jugar, para agarrar el mando ya. La pucha, un fútbol donde cada vez son más jóvenes los grandes equipos tienen. Acá nos damos el gusto de esperar, no sé. Y en el caso de López, Diego Torres a la izquierda, ya dijimos, Diego Torres a la izquierda y Sosita a la derecha, que vayan cambiando, es mucho más que lo que puede dar López. Y eso que te dio el Changüí, que todavía no está Ale Silva, porque Ale Silva es mucho más jugador que López. Pero la otra vez decíamos, era Diego Torres, que terminó jugando también bien el campeonato, en reemplazo de López, haciendo extremo con Sosa. Y yo creo que eso se da cuenta el jugador, ¿eh? El jugador no es tonto. No sé si alguien no le habló todavía, no sé cuál es el presidente de Bacedas, hoy como gerente deportivo, si es que, o sea, sabemos por dónde vino Gorosito. Yo quiero saber cuál va a ser la reacción de Bacedas si sigue jugando mal Olimpia y lo saquen a Gorosito, que puede ser este domingo, después de Guaraní, que puede ser el otro domingo en el Clásico, porque así está el tema. Si sigue jugando mal y no gana, queda muy poco de Gorosito en Olimpia, Johnny. Sí. Más aún cuando equipos como Libertad, como Cerro, como Guaraní tienen intensidad en la parte futbolística, Federico. Uno mirando las redes, hincha de Olimpia, se percata que estos equipos tienen velocidad, llegan, crean ocasiones, y eso preocupa de sobremanera al hincha de Olimpia, que su equipo se torna muy lento, de repente
en vez de sacar provecho, de sacar ventaja contra un equipo como Guaireña, que viene de visita, viene a esperar, sin embargo se termina 0-0, y esos son puntos que de repente uno ya no va a recuperar, y ahí está la preocupación principal de los, y me imagino que también de los directivos. Un abrazo, Johnny. Hasta luego, señor. Adiós, 12:40. UNASUR, educación que te da el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, matrícula gratis. UNASUR, tu mejor opción para el futuro. Llámanos, déjanos tus datos y haz más consultas a UNASUR. Para más información, comunicate al 021-232-751 o al 0976-144-808. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso, Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Por el mes de los enamorados, tu Taiga viene con regalos. Por la compra de una moto Taiga, en cualquiera de sus modelos te obsequiamos 2 chalecos y 2 cascos para vos y tu pareja, porque de a 2 siempre es mejor. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Pasa por Inverfin y enamórate de una Taiga. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, menta y boldo, y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Vamos a escuchar a Arce y a Garnero y analizamos en la mesa el partido de Cerro Porteño Libertad, el tema de los números. Ojo que ya que hablábamos de Olimpia, si Libertad gana su partido contra Guaireña le va a sacar 5 puntos de ventaja a Olimpia. 5 puntos en 3 fechas. Y Olimpia el sábado va contra un equipo que ya lo está superando. Y Guaraní. Después tiene Cerro. Guaraní, si le gana a Olimpia el sábado, le va a sacar 6. Claro, o sea, así que imagínate. Y si Libertad le llega a ganar a Nacional, sí, le va a sacar 9. Pero no solamente si es que no gana Olimpia contra Guaraní. Pero la preocupación, porque ese cálculo que haces está bien, Bruno, cuando ponerle que los 3 están más o menos por encima. Olimpia en estos momentos es un equipo de media tabla. Entonces, cualquiera, vos podés hacer ese cálculo. Vos decís, hasta Cerro mismo, Cerro tiene 6 ahora. Es que, a ver, Olimpia va contra Guaraní y Guaraní está encima de Olimpia. Olimpia después va contra Cerro y Cerro está encima de Olimpia. Sí. Olimpia cuando vaya contra Nacional y Nacional está encima de Olimpia. En función a la punta nomás te digo, porque si gana Libertad, sí, su partido de regularización va a ser puntero. Pero, o sea, vos podés tener la punta, decir, y se la ve ahí a 5, pero si tenés una fila de 6, 7 equipos, y eso es lo que le está pasando a Olimpia. O sea, Olimpia en estos momentos está a mitad de tabla. Y los números, o sea, un equipo que no ha hecho el 50% de los puntos. Arce Garnero. ¿Por qué decidió jugar hoy el partido en el primer tiempo sin el 9 de referencia? Porque imaginábamos que podría pasar lo que pasó en esos primeros 20 minutos, que con eso íbamos a hacer perder la referencia y nos íbamos a juntar mejor para tenerla, jugar entre líneas y
acelerar por fuera con dos rápidos como Enzo y como Oscar. Arrancó muy bien su equipo, pero después del empate, ¿qué pasó con el medio campo? ¿Fue superado por virtud del rival o se ahogó su equipo? No, lo que creo es que después de esos 20, 22 minutos que veníamos excelentes, jugando bien y trabajando como lo habíamos pautado un poco con los muchachos, comenzamos a ser imprecisos con la pelota y ellos se aprovecharon muy bien por la velocidad, porque tienen muy buen despliegue con Antonio, con Seba saliendo de atrás, llegando con Merlini también en los contraataques, y cuando nos convirtieron, creo que los dos goles nos convirtieron bastante seguido y nos tardamos prácticamente todo el primer tiempo después para igualar de vuelta el partido. Pero en el segundo tiempo sí fue bastante de ida y vuelta, lo podíamos haber empatado y podían haber aumentado ellos también de contraataque. En el primer tiempo pidió constantemente a Ruiz mantenerse en la raya, generó superioridad en varias ocasiones allí. ¿Qué cree que les faltó para aprovecharlo mejor en ese momento del partido? No, yo creo que aprovechamos porque llegamos, como dije, como lo habíamos un poco planificado con ellos y trabajado, convertimos un muy buen gol de esa forma. Después nos faltó seguir, ¿no? Porque predominamos, fuimos mejores en ese tiempo, convertimos, o sea, era lo ideal, lo que vinimos a buscar. Y después, insisto, yo creo que 2 o 3 pelotas perdidas en el sector de ataque, digámosle, nos agarró ellos contraatacando, crearon inconvenientes, llegaron y ahí igualaron un poco el partido en ese primer tiempo. En la previa para el gol del empate de Libertad, cuando usted observa que está Cuara, el encargado de tiro libre, hace un gesto, lo mira a Cristaldo y se sienta a su lado. ¿Intuyó lo que vino después? Y si no, ¿la participación de Boselli modificó mucho lo que tenía pensado para hoy? Le encontramos la vuelta a eso. A mí me gustó mucho el equipo con su juego, su dinámica en esos creo que 20, no me acuerdo exactamente si 20, 22, 25 minutos del primer tiempo. La no presencia de Mauro nos obligó a buscar esas variantes, pensando cómo juega el rival también y de cómo nuestro equipo es trabajado. En el tiro libre sí, a mí me parecía un poco lejos, ¿no? Me parecía un poco lejos y reclamaba un poco la cantidades grandes en la barrera, pero igual creo que Popi defendió, pero nosotros no fuimos capaces de acompañar el rebote y ahí nos convirtieron en empate. ¿Cómo vio el segundo gol de Libertad? ¿Cree que hubo una falta sobre Pulpito Duarte en la jugada previa? ¿Y si le pareció penal sobre el Pachi Carrizo de Banjoni? No, ya me propuse eso de no opinar más sobre el arbitraje y no voy a opinar nunca más. Samuel Ceballos de Radio Nacional 920 AM. Muchas imprecisiones en los pases en la primera etapa. ¿Eso debió a la presión del rival o por errores propios del equipo? ¿Y cómo viste la jugada del penal? No, la primera etapa no, hay que corregir ahí porque parece que toda la primera etapa estuvimos imprecisos. Los primeros 20, 25 minutos estuvimos excelentes, convertimos el gol. Después comenzamos a nortearnos, yo creo que igual habíamos salido de esa presión del rival en ese periodo de tiempo que acabo de decir. Y después nosotros mismos comenzamos a querer cambiar muy rápido, pelotas largas, cruzadas. Al perder esa pelota en paralelo, digámosle, se aprovecharon bien ellos para forzar jugadas y llegar a nuestro arco. Y como dije anteriormente, no voy a hablar del arbitraje. ¿En qué considera que se falló para no poder lograr llevarse la victoria esa noche? Sí, yo creo que en eso fue que esperábamos que predomináramos la manera que lo hicimos, cuando ellos fueran mejores que nosotros o forzaran el juego con la capacidad que tienen, con el cuerpo técnico que tienen, con el trabajo que siempre desarrollan ellos. Sabíamos que en algún momento teníamos que marcar, que cerrar espacio, y en eso yo creo que en el primer tiempo al menos estuvimos desatentos o sin un poder alto de concentración, perdimos algunas pelotas por las bandas y ellos nos crearon peligro en esa prolongación de las jugadas. A su criterio, ¿qué le faltó a su equipo para quedarse con el triunfo y qué debe mejorar? Nosotros tenemos un equipo con una forma de jugar y cada vez más tenemos que insistir y prolongar ese tiempo que jugamos bien, porque nos enfrentaremos como hoy también a futuro a grandes rivales parecidos, o equipos que también nos puedan predominar con su manera de jugar en algún momento, y hay que trabajar más esa parte. Yo creo que esa parte es clave, de que cuando estemos bien, aprovechemos como lo hicimos hoy, y después cuando no podemos jugar tenemos que estar mejor marcando, más atentos,
más sólidos, más cerrados, recuperando mejor la segunda pelota para volver a jugar. Yo creo que todas esas cuestiones, después de los 30 hasta los 40 del primer tiempo, sufrimos en esas situaciones hasta que fuimos al primer tiempo y conseguimos corregir varias de esas cuestiones para el segundo tiempo. Buena presión de Cerro en los primeros minutos, que hizo poner en ventaja a su equipo. Luego le costó a Cerro volver a casi dominar el partido. En el segundo tiempo, estando en desventaja, pudo crear claras situaciones de gol, pero sin poder definir. ¿Usted qué piensa? Sí, está bien, buen análisis, es lo que venimos hablando en toda la conferencia. Felicitar al rival porque también jugó a su manera, fueron muy prácticos con las chances que crearon y nosotros a seguir trabajando. Estamos en el inicio, vamos a buscar en el día a día corregir esos errores que cometimos y cada vez más intentar jugar mejor para, evidentemente jugamos contra un rival directo hoy por el título y recuperar de este traspié que tuvimos hoy. Pidió varias veces a Mejía retroceder unos metros para conducir el inicio de los avances. ¿Es algo que veremos tácticamente de manera constante en su equipo? Buscamos esa manera de tener superioridad ante el rival cuando tiene dos delanteros y esa circulación nos permite progresar dominando el juego, encontrar a los futbolistas que puedan marcar una diferencia y poder terminar la jugada. ¿Considera que la presión hecha en el campo de Cerro logró un desarme táctico para poder lograr marcar los goles obtenidos? ¿Y le parece que ingresaron bien Bautista Merlini y Ramón Martínez como titulares? Sí, buscamos eso viendo que tampoco tenían una referencia aérea importante para esa segunda jugada y lo hicimos bien. Eso produce un desgaste más grande, pero el equipo estuvo ordenado, se hizo de muy buena manera y eso nos permitió revertir un resultado que se nos había hecho muy cuesta arriba, un rival donde nos controló y dominó el juego hasta el gol de ellos con mucha facilidad. No podíamos hacer pie, no podíamos agarrar la pelota y eso hizo que hayamos sido muy dominados. Después lo pudimos controlar mejor, cortamos un poco más los circuitos de juego de ellos, interrumpimos, generamos lo nuestro y eso hizo que pasemos a ganar el partido. Y sí, Bauti estuvo muy bien, Ramón también, estaban sin falta de fútbol, le está faltando quizá un poco de ritmo, que es lógico para el inicio de la competencia, pero muy contento, muy conforme con todo el equipo. A la hora que llegue el pase de Alexander Barbosa, ¿ya podría ser titular o se mantendría esta dupla de Canales con Báez? No, es una alternativa más, ojalá lo podamos ya tener a disposición Alexander, es una muy buena alternativa, por eso lo buscamos tanto. ¿La lesión de Antonio Vareiro es para preocuparse o se retiró nada más por precaución? No, la verdad que no hablé con los médicos todavía, lo vi bien Antonio, así que no creo que sea de mucha gravedad, así que esperemos ahora el parte médico de los doctores y después veremos cómo sigue la semana. ¿Qué opinión le merece el trabajo del árbitro y cómo lo vio a Merlini? El árbitro, no, yo no hablo del árbitro. A Bautista lo vi bien, obviamente que nos está faltando más circulación, ponernos más de acuerdo, es el segundo partido, pero me pone muy contento que hayamos jugado con dos rivales muy difíciles, hayamos obtenido las dos victorias y todavía no podemos controlar y dominar el juego. Estamos trabajando para que eso se produzca lo antes posible. Le costó al equipo afianzarse después del gol de la visita. Logró ponerse en ventaja gracias a que sus dirigidos supieron mantener y controlar el tramo de un partido. Y en el segundo tiempo, un partido muy intenso y donde también le costó definir algunas claras situaciones. ¿Piensa que debe mejorar la definición, ya que en la parte defensiva y en el medio sector esta noche se lo vio muy seguros? Sí, yo creo que nos está faltando elaborar más y mejor, controlar el partido, el juego, dominarlo al rival. Hoy desperdiciamos un montón de situaciones de tenencia que son muy importantes para nosotros, para poder ser después agresivo y terminar la jugada con mayor precisión. Pero en eso estamos trabajando, nos falta obviamente, pero estamos muy contentos porque con los triunfos siempre
el convencimiento del futbolista es mucho más rápido. En los minutos finales del partido, ¿cree que le faltó sostener un poco más la posesión del balón para no terminar sufriendo? Sí, no solo los últimos minutos, en gran parte del segundo tiempo. Lamentablemente no lo pudimos hacer correctamente. Así todo, tuvimos salidas muy claras y desperdiciamos situaciones que nos podían haber dado mucha más tranquilidad. Pero es una cosa que sí tenemos que corregir. El control del juego lo tenemos que tener nosotros y lamentablemente hoy no lo pudimos tener. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itaúa. 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roca Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetro, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple. Te suscribís a ABC por un año, disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea este 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganas vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrarás las variedades para la lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Atención, Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechumilas, pechugón deliciosamente natural. El mejor partido del campeonato hasta ahora, el Cerro Libertad. ¿Lejos? Sí, por lejos. A mí, sí, porque se notaba mucha improvisación en Guaraní Nacional, que fue un partidazo. Era llegada tras llegada. Pero vos te das cuenta que eran equipos que de mitad de cancha hacia atrás daban mucha ventaja. Pero ayer estos mostraron jerarquía importante, velocidad importante, variantes. Hay una situación que debe preocupar a Arce. El nivel de Patiño y de Pulpito no es el mismo. Totalmente. Y Patiño bajó más, pero Pulpito antes llegaba toda y ahora ya no tanto, ¿no? Hay una... Vos sabés que sobre ese punto, sí, yo creo que la jugada que Cerro reclamó anulación
Y yo creo que el famoso sí ameritaba para que Díaz Vivar vaya a ver sobre el tema del brazo de Seba y el pisotón. Lo que pasa es que en cancha, y especialmente en la jugada, en la dinámica de la jugada, Ferreira tiene ganada la posición. Y es Duarte el que llega tarde. No estoy haciendo la valoración de la jugada, sino que... No, se entiende. A lo que vos decías, o sea, Cerro es un equipo que te juega mano a mano por cómo juega. Un equipo con rotación, circulación. Entonces, eso no lo podés lograr con la línea de 4 y el volante central atrás. Entonces, el año pasado, tanto Patiño como Duarte estaban muy finos. Ya contra Duarte Luqueño, de los Cruces llegaba a todos. Claro, ya contra Luqueño se vio eso. Sí. Y por ejemplo, cuando los dos van a buscar la misma pelota, en la famosa jugada que Popi termina primero tapando y luego colocando la cara en el disparo del Memo. O sea, se están viendo algunos desajustes en ese caso puntual de Cerro, de lo que está ocurriendo ahí a nivel defensivo. Y ayer también la dupla de la selección perdió mucho. Como en pocas veces, en las divididas, en la segunda pelota, ayer Libertad ejerció supremacía y que fue también uno de los puntos clave para tener cierto dominio, ahogarlo a Cerro, presionarlo, no dejarlo crecer en su juego, lo cual también implica cierta falencia en el equipo Arce que normalmente no se veía desde el año pasado. A mí me llamó la atención algo que dijiste ayer en la transmisión. No sé si era una cuestión oportuna o se dio ya con el resultado consabido. Cuando dijiste, no se equivocó Arce con no haber arrancado con un 9. Sí. Cuando, para mí, el mejor lapso de Cerro fue sin un 9. De hecho, es la primera pregunta que le hacen a Chiqui. Y hasta da la sensación que Chiqui esperaba que le pregunten eso. Y como que saca de sí. Y nos vieron acaso los primeros 15, 20, 25. Después ya creo que ya analizamos el tema de cuántos minutos. Yo, o sea, y más sabiendo que hay una... Primero, qué mal está Vareiro. Vareiro está muy mal. Vareiro, el centro delantero de Cerro. Sergio Vareiro. Es más, ayer cuando entraron los dos, primero Morales y después Vareiro, Morales me parece que entró bien, Vareiro entró mal, pero hay una diferencia muy grande con Boselli. Cuando hacíamos el enlace con peligro de gol y Bruno preguntaba cuánto incidió lo de Boselli, incidió mucho. Porque, y ahí yo voy un poco a lo que decía Federico con lo que nos pareció el 2-2 de Guaraní Nacional, dos equipos que están haciendo una gran campaña. De hecho, ese fue el único partido que ambos no ganaron, después de ganar los 4 partidos siguientes. Más por el tema de la jerarquía. Porque yo considero que Arce acertó en hacer jugar como lo hizo el equipo. Ahora, si él sabía que eso iba a durar 15 minutos, sí, es para meter rápidamente el cambio. Pero yo no considero que haya sido un error que Cerro no haya arrancado con un 9 más tradicional. Lo que pasa es que en Cerro cierto tuvo la pelota. Yo no sé hasta qué punto puede ser porque no jugó con un 9, porque Cerro normalmente estila en tener y llegar y mover por todas partes, rotación, desmarque. El tema es cuando te equilibran o te superan. Necesitaba ese hasta saltar un poco de línea y ese que te aguante, que te rebote, que vuelva a buscar el espacio, y eso Cerro no tuvo ayer. Y el gol de Cerro es más llega no tanto por virtudes propias, sino que por un error gravísimo de Iván Ramírez, que comete un error técnico y rechaza mal porque pifia la pelota y la deja servida ahí para el Pachi, que después tuvo toda la mala suerte, fue doble error porque se veía y entra el gol. Pero Cerro no tuvo presencia en el área ayer, tuvo muy poca, no tuvo peso y no tuvo ese hombre que cuando se le fue arriba a Libertad, que se muestre y que también sirva como una suerte de receptor para aguantar y colaborar en la búsqueda de esa salida de presión a la cual fue sometida por el equipo de Marelo. Los mano a mano, el del gol, tras error de Ramírez, Pachi Carrizo, y el mano a mano más importante del segundo tiempo fue de Pachi Carrizo. Claro. La jugada de Aquino, Pachi Carrizo con Martín Silva encima que le saca. O sea, no hubo un delantero. Arzamendia, cuando se dio cuenta que el demonio lo llevaba, no pasó más al ataque en el primer tiempo. Y lo de Espínola está en un nivel. Espínola está dormido, todavía no despierta. Parece que él comienza así las temporadas. Alberto. Dos preguntas en una. La posesión de la pelota, ¿quién la tuvo mayor porcentaje? Y la segunda pelota, ¿quién ganó más? En el primer tiempo, el gran secreto de Libertad para el repunte es comenzar a ganar la segunda pelota. Cierto. Y fue una posesión muy vertical
entiéndase, Libertad llegaba rápido al arco, y ahí tuvo mucho que ver Tacuara, Banjoni y Mejía, desde la zona, digamos, cerca del medio campo, ya jugar en forma larga, pero no pelotazo, cambio de frente. Entonces, hacía que el campo de juego sea ancho para la defensa de Cerro, y ahí superaba a Libertad. En el segundo tiempo, Cerro. En el segundo tiempo, Cerro, lo de Libertad son contras, incluso algunas muy fáciles de resolver. Eran 3 contra 3 y fallaban, ¿verdad? Uno se pregunta. Tacuara, ayer decían ustedes que no jugó ese típico centro delantero, sino que era una especie de pivot. Claro, ya lo hizo contra Olimpia. Y para que el mérito no sea solo de Garnero, el primer tiempo aquel tan bueno contra Palmeiras, jugó acá con Morillo como técnico, Tacuara recostado, picaban Martínez y el demonio Vareiro, y él es como que atraía la marca, y no solo atraía, sino que daba la pelota siempre eficiente con técnica hacia adelante. Entonces hay dos movimientos buenos. Uno atrae la marca y el otro da una pelota con criterio. Claro, por eso en ese primer tiempo contra el campeón de la Libertadores, me acuerdo porque fue el feriado, el 8 de diciembre. Sí. Tacuara fue el único que no tuvo chances para definir. Tuvo Areiro, tuvo Maravilla, para ese contexto, pero como que en el fútbol de Garnero va a resaltar más, porque va a tener más posesión. Y a lo que preguntabas, viendo la data del partido en sí, Cerro termina con el 60% de la posesión, pero pateó la mitad de lo que pateó Libertad. ¿Podemos hacer un ping-pong, muchachos? Yo quería decir que para Sí. mí el gol de Cerro, más allá de que se equivoca Iván Ramírez, para mí ese error es provocado por la presencia de dos jugadores. O sea, cuando uno habla de peso del área, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del lungo o la cantidad? Yo creo que si en un centro tenés a dos compañeros que están en el área, ahí tenés peso, porque estaba Ruiz y estaba Pachi. Y la jugada del segundo tiempo también. O sea, lo que querés es que esté tu jugador allí y que el centro sea bueno. Por eso yo no coincido. Otra cosa hubiera sido si lo tenía Boselli y no lo colocabas. Entonces, para diferenciar con esto, que también vi que en la propia parcialidad de Cerro decían, fue un error, no fue un error. Yo creo que se adaptó a lo que tenía. Pero lo de Ramírez fue una pifiada, ni fue un No, error ya sé, pero ¿por qué muy pifió? grave. Y pifió porque técnicamente se equivocó. Yo no creo que sea por la presencia de Pachi ni del otro de Cerro, creo que fue Ruiz. Ruiz, Miguel Cáceres le puso 4 de puntuación. Tan mal jugó porque es la calificación más baja. Raúl Vicente, ¿cómo estás? Hola, Bruno. Tanto tiempo, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo, ¿verdad? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, estamos con Raúl Vicente Amarilla, manager del Olimpia. Un poco, Raúl, escucharte por lo que conoces desde el interior del Olimpia, tu experiencia. ¿Cómo catalogás, cómo estás viendo en estos momentos al Olimpia futbolísticamente? Bueno, yo creo que tenemos que ir por parte, ¿verdad? Yo creo que, en primer lugar, hemos tenido situaciones en el cual uno tiene que saber comprender, analizar por la situación como hemos comenzado este año. Se venía preparando un plantel, un equipo, y una semana antes lastimosamente hemos tenido situaciones que no le deseamos a ningún cuerpo técnico y absolutamente a nadie, ¿verdad? Hemos tenido creo que 5 o 6 que cayeron de COVID y bueno, y ahí creo que empezó todo esos sinsabores que no sé si son sinsabores o no análisis de un sector, ¿verdad? De un sector de la afición olimpista. Pero ¿por qué tantas críticas, Raúl, a Gorosito? Porque muchos dicen el funcionamiento, porque Garnero, y ayer los comentaristas decían un poco que Garnero tiene el mismo tiempo de trabajo de Gorosito, inclusive menos si te pones a pensar, ¿verdad?
Y hay un funcionamiento, pero el hincha, ¿por qué la crítica? Te voy a cortar ahí. Sí, como no. Dani no tuvo ninguna baja, disculpame, no tengo por qué meterme de otra institución, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron las bajas que eso ellos sí, tuvieron totalmente. Pero bueno, y nosotros acá hablamos de funcionamiento del equipo, Raúl. Y nosotros tuvimos 7 debutantes, aparte dentro de esos 7 chicos que empezaron a dar los primeros pasos no te digo a nivel futbolístico, pero dentro de lo que es el Olimpia. No es lo mismo jugar en ciertos clubes que venía al Olimpia, en donde la exigencia es mucho más. Nadie creyó, y nosotros nos hemos quedado también un poco golpeados, porque el equipo base que venía trabajando se te cayó prácticamente el 50%. Entonces tuviste una semana en donde tenías que adaptarte a lo que quedaron en condiciones, y bueno, es lo que pasó, ¿verdad? No anda, que aquí no hay ni una mala preparación ni nada de eso. Se le dio un trabajo específico a un grupo y cayó Raúl, la última. Raúl, ¿por qué el hincha es tan crítico, inclusive con la directiva del Olimpia, aparte de Gorosito? Y mira, no sé cuál es el fondo de la cuestión, ¿verdad? Desestabilizar, que se vaya Miguel, que se vaya Gorosito, que se vaya ciertos jugadores. Uno en un momento dado llega un poco a pensar si verdaderamente son olimpistas, si verdaderamente analizan bien lo que quieren para la institución, o no le damos nosotros, digo nosotros, de los que hemos vestido esa camiseta, la seguridad total de que el trabajo que se está haciendo se va a hacer como corresponde dentro del club. Te digo esto de nosotros porque hoy en día también está Julio César Cáceres dentro del cuerpo técnico. Creo que somos 2 personas con una seriedad y una responsabilidad enorme, porque eso no avala nuestra trayectoria como jugador dentro del club. Y creo que es una falta una falta de respeto un poco también hacia nosotros, ¿verdad? Que hemos jugado y hemos dado todo a esta institución. Y no sé, creerán de que a mí particularmente me van a convencer de algo que no es del mundo del fútbol. Yo creo que seriedad y compromiso lo van a tener siempre. O sea, Raúl, ¿vos estás convencido que cuando retornen los jugadores llamados titulares, el caso de, no sé, te pongo Pollo Recalde, Alejandro Silva, no sé si en la lista entra Polenta, creo que sí, porque terminó muy bien el año, Saúl Salcedo, o sea, cuando Olimpia tenga a disposición todos sus jugadores, ¿crees que va a ser otro Olimpia? Bueno, acá hay que diferenciar bien, Bruno. Hay jugadores de mucha experiencia que a nosotros no dieron buenos resultados.
Y hay jugadores jóvenes que por ende están en este momento viviendo un sueño, pero que le hace falta todavía el rodaje para lo que el olimpista desea de ellos. Pero aún así, nosotros tenemos que seguir trabajando, dándole ese respaldo a estos muchachos que comienzan y dándole la seguridad de que ellos están por buen camino. Pero hoy en día tienen que entender de que todo el mundo tiene las redes sociales y algunas veces les golpea. Muchos dirán, pero se tienen que acostumbrar. Sí, se van a acostumbrar, pero una cosa es jugar en un equipo de media tabla para abajo o un poquito más para arriba y estar ahí, y venir a un club como el Olimpia es otro andar, otra visión de lo que es el fútbol profesional, y eso lleva su tiempo, y lastimosamente la afición olimpista, o gran parte, no hay que generalizar tampoco acá, cree que hoy en día el campeonato paraguayo ya no es importante. Solamente se piensa en Copa Libertadores. Todos pensamos en Copa Libertadores, pero también tenemos que analizar, tenemos que pensar que si queremos jugar Copa Libertadores, tenemos que conseguir el campeonato paraguayo. No es solamente soñar y pensar en Copa Libertadores y ganarla. Ojalá pues se pudiera ganar todos los años, pero para eso se necesita trabajo, se necesita plantel, y Olimpia formó un gran plantel en este momento. No están todos, sí, claro que no están todos, pero ¿por qué no están todos? Por la enfermedad y muchos por la etapa de recuperación que tienen. Para muchos parece que los jugadores importantes dentro de lo que es la estructura del grupo de jugadores tienen prohibido enfermarse ni lesionarse, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber convivir con eso. Esta presión que existe en este momento porque no se ganó un partido, porque se perdió el otro, no es... Aquí hay algo más. Hay algo más que solamente se ve lo negativo. No he visto todavía en este tiempo cosas positivas que se haya hecho dentro del club, y eso que de 6 campeonatos se ganó 5. Entonces no coincide con la realidad actual del club de estos últimos años. Raúl, cuando decís eso, ¿crees que el malestar de la gente no tiene un origen genuino, que esto tiene otro trasfondo? No se puede negar que Olimpia desde el año pasado vive ciertas turbulencias extrafutbolísticas. ¿Vos crees que viene por ese lado y que capaz haya gente que genuinamente critica el rendimiento del equipo, pero por tu respuesta, ¿esa es la interpretación que tenemos que hacer? Mira, Olimpia es un club que siempre va a haber la turbulencia que tenga que haber, se va a pelear, se va a decir montones de cosas, pero cuando se diga con veracidad qué es lo que realmente existe, porque hoy en día son todas suposiciones. Hoy en día son todo. Al pobre Pipo
le atacaron desde el primer día que se dijo que iba a venir. Nadie lo conocía. A Miguel, al presidente del club, ahora siendo pentacampeón como dirigente, le dicen un montón de cosas. A ver, ¿cómo podemos llegar a juzgarle a una persona que trabajó para que hoy el Olimpia esté en esa posición en donde está, ganando prácticamente, es decir, ganando de 6 campeonatos, 5 y un vicecampeonato? ¿Hace cuántos años que el Olimpia no está en esta misma en esta situación, con toda la infraestructura que están dejando? Por eso nomás digo de que no hay que generalizar a todo el olimpista, parte del olimpista, y aquellas, yo digo, ¿verdad? Me hago cargo de esto, pero aquellos que quieren ser presidente del club o que quieren ser dirigentes, bueno, para eso está la asamblea. Pero Raúl, espera un rato ahí, porque, o sea, hay gente que está tiroteando al Olimpia por una apetencia es que no hay, es que de cargo en el club. Es que vos, Bruno, analiza, y es que no hay no hay absolutamente, creo que, yo me imagino que esa es la única alternativa que hay, y le están probando a Miguel a ver si Miguel tira la toalla y se llama asamblea y toda esa cosa. Sí, pero Miguel no creo que haga eso, Raúl. No, es que nosotros no le vamos a permitir. Es que si se va Miguel, yo creo que muchos tomarán también ese camino. Pero una cosa es lo de Gorosito y otra la de Miguel en todo caso. Porque está el hincha que, Raúl, hay que reconocer, está el hincha común, por decirle. Pero vamos que le critica a Gorosito porque no le gusta desde el año pasado cómo juega Olimpia. Pero antes de que llegue Gorosito, Bruno. Y porque a lo mejor el hincha considera... ¿Querés que te diga una cosa? Sí, te escucho. Yo estoy a diario en contacto con la gente. O en redes sociales o en el WhatsApp de la radio. Sí. Y cuando iba a venir Gorosito, tenés razón, no lo querían a Gorosito. Porque ¿sabes qué te dice ese hincha que critica a Gorosito hasta hoy? Que no lo quiere desde que ya le anunciaron, inclusive antes que venga. Y mira que ganó un campeonato. Pero así todo. Te dice que no está a la altura del Olimpia, que dirigió un equipo chico en la Argentina y mira que logró un título igual ahí, pero no le convence, no le gusta al hincha. Te voy a sacar de contexto. Sí, yo te transmito lo que leo, yo sé, y por eso justamente estamos hablando de esto. A ver, el último técnico, yo sé, no tengo por qué meterlo ni hablar absolutamente de otro, pero tengo que tengo que dar un poco una idea o un pensamiento que no sé si ustedes van a compartir o no, o los radio escuchas. Daniel Garnero, ¿cuánto tiempo estuvo con nosotros? Casi 3 años. ¿Cuántos campeonatos ganó? 4 a nivel local. Perfecto. ¿Por qué no le quisieron más a él? Y el desgaste. Esa misma gente. Lo de la Copa. Que hoy está pidiendo la cabeza de Pipo, es la que pidió la cabeza de Dani. Y hoy la gran mayoría pide otra vez que Dani regrese. Pero Raúl, me parece que eso que explicas, inclusive forma parte de la dinámica, más en equipos tan grandes como pero o sea, por eso yo te hacía la consulta, porque me pareció tener esa interpretación y es muy importante y puede ser grave. Lo otro que decís, porque yo creo que haces bien el tema de, bueno, no generalicemos a los hinchas, a todos, en el tema de esta catarata de críticas, porque cuando vos decís, si hay gente que quiere tomar el club,
el tema de la asamblea, estamos hablando de olimpistas, estamos hablando de dirigentes. Entonces mi consulta es, porque hasta uno puede decir, no, pero esta es una campaña que, no, ahí está el tema de Carte, el tema de los otros equipos, pero cuando vos decís, hay gente que quiere agarrar el club, ahí parece que estamos hablando de otro nivel, y esa es la parte que vos estando ahí adentro te quiero consultar. Te dije, me parece. Por eso, y me parece que tu opinión es valedera. Es mi pensamiento. Porque yo que estoy ahí todos los días, no encuentro otra situación. Pero estamos hablando de internismo, Raúl, de gente que sigue estando en la dirigencia o gente que se alejó. No tengo. Vos manejarás el día a día. La semana pasada, yo manejo, por ejemplo, acá. Yo manejo el día a día, pero no manejo las diferencias que puede haber a nivel dirigencial. Claro, ahí yo ya no le puedo decir nada porque yo no estoy en las reuniones. Raúl. Sí. Buenas tardes, te saluda Federico. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué haces, Federico? Bien, pero yo me acuerdo que una charla que tuvimos el año pasado, Raúl, antes que Olimpia se haga campeón, también decías que era una cuestión política, que uno puede creer en cierto aspecto, ¿verdad?, de lo que le rodea a ustedes, pero también toda la realidad del equipo que juega mal, con todas las carencias que tiene. Y la pregunta, Raúl, vos que estás cerca en el fútbol, que fuiste jugador, te recuerdo también que cuando vos jugás en el 93, había gente de Olimpia que te discutía, siendo que en el 90 le diste medio título de América, o sea, el hincha de Olimpia va a ser siempre así. Imagínate como Grosito. Lo que te quería decir es el tema del doble turno. ¿Por qué doble turno? Ya casi nadie trabaja con doble turno y ahora se instaló el doble turno, práctica doble turno toda la semana en Olimpia. Bueno, pues eso ya es cuestión del técnico, ¿verdad? Hay que... Él dice, para eso es el no, claro, a lo que voy es que si lo hace, quiere decir que algo está faltando, algo no está encajando. Ahí ya nosotros no nos podemos meter, ¿verdad? Podemos dar nuestra opinión, pero... ¿Y qué opinas? Hasta ahí. Y bueno, y seguramente él ve falencias que tiene que mejorar, y la única forma de corregir es trabajando, estando el mayor tiempo posible, porque yo quiero llegar a creer que su equipo base seguramente va a tardar un poquitito todavía en que se recuperen todos. Así que me imagino que eso será, ¿verdad? Porque en este momento hay que entender, todos están, o gran parte del plantel está desparejo en la parte física. Vos me vas a decir por qué. Y bueno, tenemos gente que pasaron por el quirófano, que están en etapa de recuperación. Las cosas, lastimosamente, de la enfermedad que padecemos hoy en el mundo entero, el tema del COVID. Y bueno, y hay que saber convivir, hay que tener un poco de paciencia. Es algo que nadie puede estar exento a que eso acontezca dentro de un club deportivo hoy en día, ¿verdad? En el mundo del fútbol hay que estar preparado para todos, pero lastimosamente a nosotros nos golpeó y nos golpeó mal, ¿verdad? Hemos tenido jugadores importantes que han trabajado, han hecho una buenísima pretemporada, lo venían haciendo, y bueno, 3 días antes o 4 días antes del primer compromiso cayeron. Y hay que saber convivir. Y es la realidad de lo que está pasando dentro del club. No es que nadie trabaja, no es que todo se está haciendo mal, ni nada de eso. Hay que saber convivir, mantener la calma, y bueno, y esperar dentro de poco salir de todo esto, y con el plantel completo, y ahí sí yo podría decir si fue una equivocación o no la venida del entrenador. Claro, pero hablar así, porque sin medir quiénes son los que están afuera y quiénes son los que hacen falta de este plantel.
Bueno, claro, pero también uno ve otro equipo con mucha más carencia como Guaraní Nacional que se armaron rápido y juegan muy bien al fútbol, ¿verdad? Ahí también te salta la comparación, igual que ese hombre de fútbol, saber, Raúl, que todos arrancan de cero y todos tuvieron problemas, y Nacional tenía 17 jugadores en el debut y anda bien. El tema ahora mismo, sin Polenta, porque también es cierto, Polenta, Recalde, hay que ver cómo está Otálvaro, pero con un sí o con un no nomás, ¿te convence a vos lo que mostró Olimpia hasta ahora? Yo te podría decir con exactitud cuando esté el plantel completo. Esperá, ¿te tomás tu tiempo? Yo me tomo mi tiempo, cosa que Olimpia no permite, ¿verdad? Pero yo no puedo juzgar en este momento lo que es el Olimpia, porque no está su equipo base. Así nomás. Raúl, siempre un placer de charlar con vos y te agradezco públicamente que nos atienda siempre. Muy amable, Raúl. Mucha salud para vos y tu familia. Gracias, igualmente. Un abrazo. Raúl Vicente Amarilla, manager del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, dejó muchos títulos, Raúl. Invita a la gente que quiera tomar el club que lo haga a través de la asamblea, que hay gente que quiere desestabilizar al Olimpia, decía Raúl Vicente. UNASUR, educación que te da el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, matrícula gratis. UNASUR, tu mejor opción para el futuro. Llámanos, déjanos tus datos y haz más consultas a UNASUR. Para más información, comunícate al 021-232-751 o al 0976-144-808. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos. Estándar, VIP y Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Asismed te presenta sus nuevos planes estándar, VIP y Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. Asismed, sabemos lo que te hace bien, porque lo bueno siempre se comparte. La Lactonanda está presente en el desayuno y la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor, así como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esta que sentimos por los deportes.
deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hierro Par. Bueno, yo quedé sorprendido con la nota de Raúl Vicente Amarilla, con sus declaraciones. Salvo que haya sido una especie de calentura del momento. Pero es la primera vez que alguien habla de que hay oposición a la directiva y que lo quieren correr a Miguel Brunote. Sí. Y el destinatario... No, él dijo ya el año pasado, incluso yo le había preguntado si era... Pues se rumoreaba porque uno de los hijos de Osvaldo, que no es Alejandro, él es dirigente... ¿Cristian? No, Julio Osvaldo. Ah, Julio Osvaldo. Julio Osvaldo, que fue vicepresidente en el momento de Olimpia. Estaba armando un movimiento. También se decía que Recanate estaba queriendo volver. Yo le pregunté a Marcelo Recanate me dijo, yo respeto la asamblea en Olimpia. Esa es una idea que ya va recorriendo y yo creo que ellos tienen un par de dirigentes que no son de su línea y el problema es real, ¿verdad? Hay dirigentes que no son de la línea de Brunote. Hay una interna, la otra ya hablamos lo de Balota. Está Marco Canner, que no es de la línea de Brunote. No sé si Tony Muro está todavía. Tony está. No, bueno, hecho, hasta donde yo sé, él no es de la línea de Brunote. Muy cercano a Brunote. Entonces, muy cercano. ¿Quién? Canner, a Brunote. El tema es que en el mapa político de Olimpia, yo creo que es más esta dicotomía de Brunote y Trovato. Porque, más que... ¿cuál es el tema, Dani, Bruno, Ariel? Acá me habla alguien de que Julio Trovato, el hermano, podría presentarse. Yo creo que para mí esto es más revelador porque cuando pone el tema de la asamblea, porque lo que dice en pocas que se palabras, presente en la asamblea ella. Porque a ver, hasta ahora Bruno, Federico, el tema, el enemigo es externo, que el duelo con Libertad, que lo de HC, que esto. Pero esta es la primera que dice, no, pero cuando dice, a ver, no tiene coherencia entre lo que se ve y lo que se dice. Porque lo que ellos entienden es que la crítica ya es desmedida y ni siquiera te reconocen las cosas buenas que podemos discutir. Y vos le pusiste el ejemplo de lo que le reclama a la gente, porque yo no creo que el hincha, no, que el hincha esté pensando en la cuestión política, los Olimpia no le interesa, pero no sabe tampoco. Ahora se está enterando. Le dicen a Trovato que vuelva, porque si se dejan guiar por las redes sociales, que Brunote lo hace obviamente, le piden a Brunote que se vaya y que vuelva a Trovato. Lo tratan de tibio. Que que está del lado de Carter, de Harrison. Yo sé que eso puede salpicar, ¿verdad? Pero yo quiero trazar más un paralelismo. Vos, en una crisis de Guaraní, cada vez que le preguntaba a Juan Alberto Acosta qué pasa, por qué juega mal el equipo, te dice, eso es cosa de la gente que quiere tomar el club. Hay gente que quiere tomar el club y no se presenta a la asamblea. ¿Y quiénes son? Y ustedes ya saben quiénes son. Y acá cae Raúl Vicente Amarilla, por eso reitero lo de diciembre del año pasado, antes de la final, te dice lo mismo. Ustedes saben quiénes son y que están y amenazan que día que aparezcan. Yo no veo a nadie, al menos que bueno, pero, públicamente. Balota la otra vez disparó. Te digo, ya sé, bueno, Balota. No sabe, Balota no quiere ser presidente. Yo creo que se apunta a otra persona. Y en crisis, a ver, nosotros, por ejemplo, cuando andaba mal Zapag, alguna vez se le llamaba Luis Petengil y Luis Petengil tiroteó, ¿verdad? Es presidente, pero acá no hay ni un expresidente Federico, tirotee contra este momento que está pasando Olimpia. Entonces, no sé. Pero Federico, disculpame que te interrumpa. ¿Vos crees que si un familiar de Trovato se presenta no va a ganar? Yo creo que sí. O te digo más, Recanate se presenta, hoy gana las elecciones del Club Olimpia. 2 nombres te estoy dando. Me parece. No sé si es tan fácil, ¿eh? Mira que los dos tienen... El primero... O depende mucho, No, los dos tienen... O depende mucho de la... Trovato tiene algo que solucionar ahí, que ya decía la trae Balota, y Recanate tiene una salida... No, pero te estoy hablando, en por la ejemplo, cual... del hermano. Si el que vota es del Twitter, pero gana, ¿sabe qué? No, pues no, 90-10. No, el que vota, el que es socio del club. Me extraña, y el socio del club está alineado a otras cosas, ¿verdad? No es que siempre gana... En los clubes no es que siempre gana el más querido por la gente. Hay todo un aparato allí
bien importante, pero en donde generalmente el tema tiene... de Recanate además dejó No, y por eso digo, de una cosa es acá la opinión que vuelva este, que venga el otro, pero otra cosa ya el voto más frío, la asamblea más fría. Me parece que determina otra cosa. Amarilla no apunta afuera, porque no hay elementos. O sea, apunta gente que está dentro de. Porque Dani en un momento para clarificarlo dijo, ¿es dirigente o no? Claro, porque hubiese por lo menos aclarado, porque él está trabajando y está bajo el mando de esta comisión directiva, ¿verdad? Es un subordinado. Hubiese aclarado si es que quería separarse de eso, decir, no estoy apuntando a dirigente de Olimpia, acá todo bien. Pero él no aclara. A mí me parece que le apunta hacia adentro que afuera. Por lo que dice Federico. También tiene argumento porque realmente no hay ningún grupo que sale a tirotear y a desestabilizar Olimpia, ningún grupo en ninguna parte. El hincha no está más con lo de Gorosito, el rendimiento del equipo no está con la cuestión política de Olimpia. Por eso dije, es la primera vez que se habla de esto que estamos hablando ahora, producto de la charla con Raúl Vicente Amarilla. Creo que es la primera vez que se hace en un medio público. El tema de apelar, que blanquea algo que nosotros sospechamos, era la cuestión política. Pero esa es una cosa muy fina que el hincha no está, no. A ver, Raúl sonó muy político, y cuando digo político no hablo de diplomacia. Cuando dice, nosotros no le vamos a permitir. Sí. Que se vaya Brunote. O sea, es como que... cuando ves, nos vamos con él si se va, dice. Claro. O sea, lo que pasa, Ariel, cuando vos proyectás el tema de adentro afuera, después de todo lo que ocurrió, yo pregunto, ¿hay unidad en la dirigencia de Olimpia? Yo digo, habrá gente que es más afín, para no decir lealtades, afín a la administración anterior, como hay gente que sigue, pero capaz si antes estaba en el ranking en el 2, ahora está en el 7, o el que estaba en el 6, ahora está en el 3. O sea, hubo movidas. Bueno, y en ese contexto lo que dijo Balota la vez pasada. Y Miguel tiene su derecho a elegir gente que considera que es de su confianza, ¿verdad? También quedaron de los otros. Está lo de Miguel, porque vamos a decir la verdad, y lo dijimos ya varias veces al aire. Miguel Brunote tiene dos grandes asesores, que cuenta la gente que está cerca, y por eso lo digo. Y no cometo ningún pecado, no estoy diciendo quiénes son los asesores. Uno está afuera, que es Kovistic Marcelo, argentino, es futbolista, es representante, hombre que conoce, tiene mucho contacto dentro del fútbol. Y el otro es, según cuentan, y de buena fuente, Ezequiel Fanego. Sí. Ellos son los dos grandes. El vicepresidente, ¿cómo se llama? ¿Cardona? No. ¿Hay otro vicepresidente en Olimpia? Estaba Doria y... Había uno que renunció, Doria. ¿Y quién había entrado? Alguien que no conocemos tampoco, ¿no? Creo que no hablamos casi nunca con él. No. Acá lo que cortan el bacalao, utilizando el término de Juan Ángel Romero, son Brunote, asesor Kovistic y Fanego. Me van a preguntar por Baceda, y bueno, Baceda trajo a López, intentó traer, no sé si al arquero de Estudiantes, Andújar, porque Gorosito no había pedido por él. Habrán traído al arquero uruguayo Olvera, que tampoco pidió por el Gorosito. Y después, nada más, Kovistic fue quien acercó a Gorosito, habían acercado otros nombres. Entonces por allí nomás me da, está bien, bueno, tiene gente que capaz se codea ahí dentro de la dirigencia cuando Olimpia juega tan mal como el partido ante Guaireña, pero un enemigo real así que quiera tomar el club yo no veo. Me parece que está dentro de lo que la vieja trama, la conspiración acá, ¿verdad? Cuando sucede para vos suena más a una excusa. Yo repito, porque tengo memoria y me acuerdo que en diciembre, cuando le iban a echar a Gorosito, también dijo que había gente que quería apropiarse del club. Yo entiendo que Brunote está en un camino todavía bastante, en un lodazal, todavía no se pudo afirmar, a pesar del título, y le da de doler eso, ¿verdad? Le da de doler, por eso dice la pucha, reconozcan algo bueno. A pesar del título que logró... Y Raúl dijo, ganó ni a un título, dijo, y por eso, me imagino que a Brunote le duele la pucha. Estamos queriendo sanear algo, estamos trayendo... ¿Cuándo es la asamblea? Este mandato de Brunote hasta este va para... Empezó ahora. Claro, porque se sinceró... claro, porque él lo suple a Trovato por la... Se hace la asamblea rápida, la de noviembre de 2020, y va hasta el 2023, creo. O sea, ahora hay un plazo sincerado, ¿no? No es una transición. Claro. Es un plazo legal. Si va a una cuestión política, Cerro tiene asamblea ahora, más que Olimpia. Pero estas cuestiones que se han dejado, lógicamente generan ruido. O sea, yo también era más de la idea de que suena porque, a ver,
Reitero porque Raúl, y después me parece que en la repregunta se percate, pues, me parece, porque también yo no creo que, porque yo creo en algo genuino de la gente de mostrar su insatisfacción. Porque, a ver, si hace la misma analogía, Raúl, con el tema de, aquel que pedía la cabeza de Garnero es ahora el que pide la cabeza de Gorosito y quiere, tampoco es tan así. O sea, el mismo hincha... No es el único con flecha, porque está el hincha, el común, por eso le dije, que no le gusta a Gorosito cómo juega. Claro. Es más, a nosotros acá tenemos la opinión también, yo particularmente, a mí no me gusta, no convence a Gorosito hasta ahora. ¿Hace cuánto tiempo que está en Olimpia? No convence futbolísticamente, su esquema, su forma, si es que la tiene, ¿verdad? Hoy en día, donde lógicamente todo se polariza, pareciera ser que los actores quieren que, si vos dijiste blanco, tenés que morir con el blanco. Si dijiste negro, tenés que morir con el negro. O sos hista de claro, tal... Y ocurre desde la política hasta en el fútbol. Pero a lo que voy es, y mira que los propios actores principales, cuando Olimpia gana el Clausura del año pasado, y lo dijo Gorosito la vez pasada, o sea, ya quiso equiparar su 1 con el 4 para hacer el combo del 5 de 6 de los últimos títulos. ¿Qué dijimos? Este es un torneo donde por el formato y todo eso, y capaz si hay algún fanático radical, ese capaz queda en offside y dice, igual yo gané esto. Hoy en día el hincha también entiende cuáles eran los contextos de ese título, y tiene el derecho legítimo de criticar el rasgo porque entiende que ya no hay penales. O sea, no es que se van a jugar 8 fechas más para elegir a los 8 mejores y luego en penales podés clasificar. Por eso me parece genuino. Entonces, si alguien que está ahí en el día a día dice, mira, todo eso, hay algo direccionado. Lo mismo, el incidente que ocurrió el fin de semana. El malo de la película dice, no, pero yo sé cómo viene la mano. Por eso llamó la atención. Porque, reitero, o sea, todas las dirigencias, lógicamente, no tenés 100-0. Pero, por los últimos hechos, por los últimos acontecimientos, pareció muy llamativo. Por eso un poco la repregunta, si fue una cuestión de calentura de decir, porque lo que se nota es que Amarilla ahí me parece que sí fue portavoz de Brunote, cuando dice, no nos dan una, pero fue la misma dirigencia que reconoció, este es un título que se logró, parafraseando a Rodrigo Rojas, sin hacer 3 pases seguidos, y Olimpia no puede ser un equipo que no pueda hacer 3 pases seguidos. Eso, readaptado al Apertura 2021, no puede ser un equipo que no juegue bien un partido de los 3 primeros, más allá del tema del COVID. Pecci asumió en lugar de Doria, gracias a Juan Ángel Obando, o sea, vicepresidente primero Cardona, segundo Pecci, que son dirigentes más administrativos que de otra cosa, ¿verdad? Porque vos tenías la época de Trovato, Balota y Brunote, Balota, vicepresidente primero y segundo, y eran otros tiros, mucho más ejecutivos, mucho más adentro. Ahora, repito, uno está en la parte social y el otro está reemplazando a Doria, que jamás se sintió parte de esto, pero la cosa de la famosa conspiración pasa en los clubes grandes, pasó en Cerro Porteño, en Guaraní, Cerro Porteño también, como decía Dani, la cosa está quieta, pero es un año electoral, que después no vaya a tener un tropiezo a mitad de año que van a aparecer de la nada los candidatos, algo que no está pasando en Olimpia ahora, donde no hay una cabeza visible que esté tiroteando. Sí se hizo con Garnero, acá me dice una dirigente, yo como hincha quería que se vaya Garnero porque era ciclo cumplido, y ahora quiero que se vaya Gorosito, y el hincha así, hermano. No hay que generalizar a todo el olimpista, parte del olimpista. Y aquellas, yo digo, ¿verdad? Me hago cargo de esto, pero aquellos que quieren ser presidente del club o que quieren ser dirigentes, bueno, para eso está la asamblea. Pero Raúl, espera un rato ahí porque, o sea, hay gente que está tiroteando al Olimpia por una apetencia es que no hay, es que de cargo en el club. Es que vos, Bruno, analiza. Y es que no hay absolutamente, creo que, yo me imagino que esa ha de ser la única alternativa que hay, y le están probando a Miguel a ver si Miguel tira la toalla y se llama asamblea y toda esta cosa. Sí, pero Miguel no creo que haga eso, Raúl. No, es que nosotros no le vamos a permitir, es que si se va Miguel yo creo que muchos tomarán también ese camino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa. Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Al pobre Pipo le atacaron desde el primer día que se dijo que iba a venir. Nadie lo conocía. A Miguel, al presidente del club, ahora siendo pentacampeón como dirigente, le dicen un montón de cosas. ¿Cómo podemos llegar a juzgarle a una persona que trabajó para que hoy el Olimpia esté en esa posición en donde está? Ganando prácticamente, es decir, ganando de 6 campeonatos, 5 y un vicecampeonato. ¿Hace cuántos años que el Olimpia no está en esta situación? Con toda la infraestructura que están dejando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, biciculers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. No te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de
Ciner, ligeramente picantes y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi, hay fiesta. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py por Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. En estos momentos urgentes, dice ABC TV, vacunas llegarían el jueves según Mazzoleni. Vamos al aire. Y se tiene que hacer una verificación de que a lo largo de todo su itinerario en ningún momento perdieron las temperaturas correspondientes. ¿Qué pasa si pierde la temperatura? Y lastimosamente deben desecharse porque no se puede garantizar su seguridad. ¿Eso se va a verificar aquí en el país? Efectivamente, se verifican varias etapas, ¿verdad? Pero sí. ¿En cuánto tiempo? O sea, llega el jueves. Sí. ¿En cuánto tiempo se podría dar la aplicación ya después de hacer estos controles? Bueno, como se trata de un lote relativamente pequeño, entonces esto podría darse antes, pero la estimación inicial que nos dieron la gente del programa ampliado es de 72 horas. ¿Y es más factible que lleguen otra vez otra partida importante de la vacuna rusa que el sistema COVAX? No me gustaría aventurar eso porque hasta recibir la carta oficial del mecanismo COVAX, donde nos van a decir ya en esta ocasión el volumen y el momento en el que van a llegar al país. ¿Cómo se eligen a las personas que van a recibir? ¿Cuál va a ser el criterio para estos inscritos? Bueno, en base al programa, al plan de vacunación. Recordemos que el primer grupo son los trabajadores de salud, pero los trabajadores de salud tienen a su vez subgrupos en base a riesgo y exposición. Entonces, en este caso estamos hablando de aquellos que están en el ámbito de terapia intensiva. Sí, están todos los directores en sus listados y están inscritos. Son los que están en el ámbito, en el contexto de terapia. ¿Cierra el periodo de inscripción dentro de la plataforma para personal de Blanco? Sí, no, va a continuar todavía por varias semanas, ¿verdad? Bueno, esto está diciendo, vacunas llegarán el jueves, según Mazzoleni, ministro de Salud. La aplicación podría darse 72 horas después, pero ¿cuántas dosis van a llegar? ¿Cuántas dosis? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Acá, pues, el tema acostumbrado. Llegaría, nomás lo dice claro. Ahí, 4.000 dice. Unas 4.000 vacunas llegarían este jueves, dice Mazzoleni. ¿Y 4.000 para quiénes van a ser? Para el personal médico. Personal blanco, sí. De hecho, en el preregistro... Mira que en Perú hubo un escándalo porque en el gobierno se aplicaron ellos primero y... Ojalá que no... Yo ya soy mal pensado de entrada. ¿Cuánto paga que acá no va a ocurrir? Que 1.000. 500, sí. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Smart LG 32 pulgadas HD precio normal, 18 cuotas de 205.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Deporte en el recuerdo. ¿Cómo estamos, Tanda de Versito? Ya cumplimos, Bruno. Gracias, Edgar, muy amable. Impresionante. 4.000 vacunas, bueno. Llegarían, dijo. Bueno, ¿y algo es algo? Esperemos que haya gente preparada en lo que es la famosa cadena de frío. Sí, la recepción. Sí, porque ahí creo que porque conocemos historias
Federico estaba contando que en la Argentina pasó un caso de un señor que abrió en una ciudad del interior, un puntero. Sí. Imagínate, eran también de a miles, era, ¿no? Ahorcamiento directo. Por favor, Ariel. Sí. Bueno, muchas gracias. Efeméride 16 de febrero. ¿Dónde está la música? 1992, en el Estadio Defensores del Chaco, en la última fecha del Proolímpico Sub-23, Paraguay, Uruguay empataron 0-0 en el resultado. Con el resultado, Paraguay se consagró campeón sudamericano y clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 1974, en el estadio Centenario de Montevideo, Cerro Porteño le ganó a los Ciclón, a Nacional de Uruguay 2-1 por el grupo 5 de la Copa Libertadores de América. Luis Cubilla marcó el primer gol a favor del conjunto local. Cerro remontó con los tantos de Hugo Ricardo Talavera y Pedro Alcides Vareiro. 2006. En el Defensores del Chaco, Libertad, dirigido por el Tata Martino, derrotó a River de la Argentina 2-0 por el grupo 8 de la Copa Libertadores de América. Marcaron los goles Carlos Bonet y Roberto Gamarra. 1973, en la capital federal nació Cristian Bacedas, figura de Vélez en la etapa de Carlos Bianchi. Con el Fortín ganó todo, fue campeón local de América y el mundo. También jugó en la selección argentina, en el Newcastle de Inglaterra y en el Tenerife español. Actualmente es director deportivo de Olimpia. Santoral no tenemos ahí, no, ya bueno, estamos sobre la hora. Bueno, eso no se puede oír, ¿verdad? No. Santoral. La cena con más fuerza, hermano. Faustino. No, pero no puede ser Faustino si ayer ya fue Faustino. No te está, Wilson te está tomando, dije, le mandamos saludos. No, dejate. No, este es un chiste. Mira. No. Que se levante la sesión. No.